Suscríbete a la Panterita. Hola Arturo, buen día para todos y muchísimas felicidades a todos los humareros también. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. Saludos al hincha repollero. Muy bien, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Darío. Buen día, señor, saludos a todos. Acá está. Mañana el otro. Sí. Más que lo que en lo económico, ustedes saben, esto es una tradición nuestra. ¿Vos querés dividir o no? Yo no. Espera, parece que no. no. No, dividir sí. No, Sí. sortear. No, sortear. Espera, parece que no entendés. ¿Cuál de los dos premios? Para que se entienda. No. No, por porcentaje no, luego. No, pero- ese es el campeonato, dice. No, el título, yo ese es agarro- Libertad Campeón. Agarro mi parte feliz. Espera un ratito. Acá hay un premio para los que eligieron, los que votaron, se dice, ¿cómo se dice? Sí, Designado. candidato. en su Candidato. momento, candidato Pero al título. ocurre que Víctor Villalba, Germán Cafa, Niño Jorge, vos también, niño. Sí, libertad. ¿Y vos? libertad. Yo di Cerro. Acá ellos tres son. Sí, entre tres. Ah, ¿y qué hace, niño, vos? ¿Querés repartir, verdad? Sí, libertad. ¿Vos? Sí, que se reparta. ¿Vos? Me da lo mismo. Para unos bocaditos en la mesa. Voy a compartir con Pero él no va a poner los bocaditos. No, yo no. Yo mi parte que hay uno... Y sí, ¿Usted pretende no, repartir que o sortear? A todo Ah, nada. no, perdón, eso es lo que no espera, entendí. hacemos una cosa, Víctor, después vamos con Libertad. Lo de Cecilio, no es poca cosa lo de Cecilio. ¿Por qué no se sortea? Porque voy a dejar librado al azar algo que por lo menos en un porcentaje me corresponde y no me conviene. ¿Vos querés sorteo, niño? No. Puedo perder todo, entonces no voy a ser tan ¿Vos? viro. Y bueno, ahí está. ¿Vos querés sorteo, verdad? No, me acoplo con los muchachos, pues si no va a decir, ¿por qué va a ser distinto? No, pero igual si quieres sortear. Solidaridad, ¿sabes cómo estamos esperando? Es verdad. Carlos Pentequile. Repartí, La Carlos. solidaridad, Está ¿sabes cómo mejor estamos Carlito esperando? Pentequile. Mucha fuerza, Carlos, mucha fuerza. Repartimos entonces, Arturo. ¿Está bien? Bueno, pero vamos a hacer una cosa, para que sea más equitativo. Yo monto no voy a dar por respeto a la audiencia, nada. Así es más parejo. Ahí. Claro. Vos cambiás. Tomá. Y yo me hago Brillante, cargo de- comandante. Carlos Quise. Impresionante. Activizo Para y alguno yo- que habla, para alguno que habla. Se va Muy bien. Carlos Quise. Se nubló el tiempo. Qué poco me conoce Carlos Quise, pobrecita acá Si Carlos los Quise. compañeros me autorizan, yo efectivizo y mañana Sí, le traigo el- señor. Yo pensé que vos me conocías a mí. No, mirá cómo se No, nubló. no. Brillante, brillante el comandante, brillante. Vaya a mirar. No podía Ni en joda. No ofendas mi estatura moral, no me va a ofender Carlos Quise. Claro. Eso es ni en broma. Los muchachos me conocen a mí. Este es. Premio por el campeonato, Libertad Campeón. Y acá este tiene que hacer Y sencillo. yo mañana voy a traer, porque ahora mismo no tengo, gracias. Claro, gracias. claro. ¿Y el otro cómo hacemos? No, y esta noche termina. Ese se Hay un define punto hoy, el diferente. porcentaje Pancho se y define hoy. Pancho le está soplando la nuca a Víctor. Sí. Cada vez más. Ayer No, dejó- la nuca espera, no está cambiala bien. la frase Niño, es porque fuerte eso, no es suena, fuerte, no niño. suena bien la frase. Pancho acaricia la punta. Se está acercando a Víctor. Estamos pisando los talones, algo así. está pisando los Decime campeón, dice. Yo le invité al doctor Vitores, no vio, no lee, no sabe. ¿Qué tal, doctor? Hola Arturo, ¿cómo te va? Te invité, doctor. ¿Cómo? Te invité, digo. ¿Vos estás dormido, doctor? Te escucho muy bajito. No, vos estás dormido, doctor, ¿verdad? No, quería estar dormido. ¿Sabe qué hora te escribí ayer? A las 21 minutos. Sí. Doctor, me avisás si podés venir a la radio mañana a mediodía. Ayer. Que disfrutes del título. Te agradezco desde ya la atención. 11:30 la invitación hasta las 12:30. Estacionamiento Canal Telefuturo. ¿No leíste, doctor? No leí. La verdad que no leí. Discúlpame. No, por favor, te escribí porque queríamos tenerte acá, pues, doctor. Decía Víctor que lagrimeaste y se te entiende, doctor. Te digo con mucho respeto en la entrevista. Son las tensiones, las presiones, el desahogo, ¿verdad, doctor Víctor? ¿Y qué te parece? Aparte, este fue te diría, un poco especial, ¿verdad? Por la forma como se dio. Era muy reñido y muy cambiante. Veníamos nosotros holgados, después se dio vuelta la tortilla y estuvimos nosotros en desventaja y después en una semana cambió todo de vuelta y bueno, realmente fue muy emotivo. El tema de libertad, no tiene la presión de otros, ¿no? Estamos hablando de hinchada, pero poco y es suficiente, porque no es una cantidad en libertad. Ahí el fanatismo terrible, ¿no? Yo considero de que eso es una excusa, porque vos tenés que hacer tu trabajo
Y si vos sabés que sabes lo que tenés que hacer, hacer con gente o sin gente. No veo por qué te va a meter presión si vos estás haciendo lo correcto y lo correcto te dan en los resultados. Si vos sacas los resultados es porque estás haciendo bien tu trabajo y básicamente eso nomás es lo que hacemos. ¿Vos hace cuánto que estás como presidente de Libertad? Las externas como prensa, gente, público, todo el día a mí me retan en redes sociales, pero todos los días recibo insultos, macanas. No me afecta en absoluto. ¿Vos hace cuánto que estás en Libertad como presidente, doctor? Como presidente del 2020. ¿Cuántos años? Y 4. Terminé el periodo de 4, ahora empecé el 5. ¿Y cuántos títulos en tu periodo presidencial? Y sumando todos, entre apertura, clausura, Copa Paraguay y Supercopa, 7. 7 títulos obtenidos. Y estamos hablando de mucho de lo que es estar al frente de la institución. Sabemos que tienen el apoyo fuerte en lo económico, institucional de las Cartes, pero el que da la cara sos vos, doctor, ¿eh? Y sí, esa es la realidad. Y sí, te lo digo con mucho respeto, ¿no? Eso significa un presupuesto alto en función a la incorporación de jugadores. Uno decía Libertad no va a incorporar, hay jugadores jóvenes que aparecen, jugadores de edad como el caso de Roque y Tacuara que quieren seguir. ¿Eso qué generan vos cuando te dicen, sí, no es por nosotros, queremos seguir? No, ellos tienen un trato especial, ¿verdad? Ellos tienen un contrato abierto de manera que ellos pueden quedarse mientras ellos deseen, ¿verdad? Ellos son útiles en el equipo cuando juegan y son también muy útiles en el acompañamiento y en la maduración de todos esos jóvenes que van saliendo. Lo más probable es que posteriormente, cuando ellos decidan dejar su carrera, nosotros lo hemos invitado como para que continúen trabajando con nosotros en la formativa, en la gerencia deportiva, o sea, para que nos den una mano. O sea que ellos tienen un trato así especial, ¿verdad? ¿Y en la misma situación está Cristian Riveros o no? También. Tomando como modelo el propio Sergio Aquino, doctor Ditore. Claro, ¿te acuerdas como con Patito fue así? Patito fue así, después él se incorporó ya a la parte del cuerpo técnico, estaba con las inferiores, con la formativa, y después cuando le tocó la oportunidad ya subió al plantel de primera. Con relación, doctor, a Libertad de hoy, parecía se iba al campeonato, logran el campeonato, simultaneidad en Cerro, y el partido de ayer, donde se mostró un Libertad estudioso de campo y convencido que podía. ¿Cómo lo sentiste vos en el desarrollo jugando Cerro en el Este? Sí, estábamos siguiendo el partido ahora por la televisión mientras veíamos el partido ahí en vivo. Yo creo que se manejó bien el partido. Hubo momentos donde fuimos superados por Olimpia, pero se corrigieron, y momentos en que nosotros tuvimos la posesión, sabíamos que teníamos una ventaja que podíamos jugar, pero nunca especulamos con eso. Siempre salimos a jugar, a tratar de ganar el partido, y por suerte se dio así. El arquero Morínigo, ¿se ganó un arquero? Sí, por eso. Mantenerlos motivados a los jugadores que no juegan regularmente es lo más difícil. Y ahí es donde se trabaja mucho, trabajamos nosotros, trabaja el cuerpo técnico, trabajan los compañeros de más experiencia. Y un ejemplo típico es el caso de Murillo, ¿verdad? Un chico que estuvo mucho tiempo esperando su oportunidad, y tenerlo preparado, listo, mental, física y técnicamente, como para que llegado el momento ellos puedan ocupar ese lugar en un puesto delicadísimo como el arco, y le tocó a él en un momento inesperado, era totalmente inesperado, fortuito, por una lesión del titular, y lo hizo con mucha calidad, con creces, cumplió a cabalidad, y hoy le merece eso, estar en la convocatoria de la selección. Doctor Ditore, los arqueros y con los compañeros,
Los arqueros son extranjeros en Libertad. Hay que hacer un poco el repaso. Y donde más incorpora Libertad en el arco. De la casa se van transferidos. Esto me parece un caso mío excepcional, el de Mourinho. No, ahora tenemos 3 chicos que están, o sea, como Mourinho, González y Rojas, son 3 equipos que están, 3 arqueros de las inferiores que estamos formando. Lo que pasa es que era un puesto que es muy difícil de conseguir en Paraguay, no hay mucho. Doctor, a ver si me expreso mal. Hoy está Mourinho, estaba Martín Silva, está. Sí. Cuando ustedes le dijeron, vos decidís, te quedás o te vas, y él decidió quedarse. Pero si vos haces, da vuelta a la página, vas a encontrar arqueros foráneos en la portería de Libertad. Y los que los que vinieron a Libertad, se van a otros equipos. No sé si me entendés. Vamos a hacer el repaso de Libertad en la portería. Comenzamos. Y antes de Silva, Muñoz. ¿De qué nacionalidad? Uruguayo. En su momento vino Baba. En su momento Torres Sagasti, que Argentino. estaba en Carapeguá, argentino. Y los que surgieron y jugaron un torneo y salieron, por ejemplo, Bernardo Medina, Tobías Vargas, es lo que digo. Rubén Escobar. Por eso, en el buen sentido de la palabra, quizás un accidente de la oportunidad le dio a Mourinho, que entrevistado dijo que estaba para irse incluso. Y después le convencieron que se quede por el tema de ¿para cuándo yo? El propio arquero lo habrá dicho. Y sí, y ahí donde, por eso te digo, ahí donde entramos a trabajar nosotros, ¿verdad? La motivación y tenerlo listo al chico cuando llegue su momento. Pero sí, es difícil, es un puesto muy difícil de conseguir en Paraguay. La responsabilidad de Mourinho. Hasta en la selección tenemos problemas. Yo le decía a Carlos ayer, a Carlos que hice en la transmisión, ¿qué seguridad tiene de manos Mourinho? No suelta por soltar, y Germán Cafa debe saber muy bien cómo hay una pelota que pudo haber desviado al córner Y la tomó. y él atrapa. ¿Es verdad, Germán? Sí, Yo le estaba diciendo a Carlos, Y la ubicación que tiene es muy buena. ¿Es Por la así? edad. Sí, además tiene un buen trabajo con el pie, corrigió lo que tenía como error de demorar demasiado. Ayer jugó serio, se desprendió enseguida la pelota, agilizó un poco y tiene buen físico, es muy buen arquero, tiene un futuro fantástico. Y aparte está González del preolímpico, que nos olvidamos un poco de él, que es un muy buen arquero también. Así es, doctor. Y refuerzos nos van a hacer ya están clasificados para la siguiente edición de la Copa. Y vamos a ver, Arturo, la semana que viene vamos a sentarnos a ver un poco el tema con el cuerpo técnico, ver los jugadores que quedan, quiénes van, a quienes podemos prestar. Tenemos muchos pedidos de los clubes. Y vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Para tratar de mantener un plantel también que no muy numeroso como es ahora, y veremos qué podemos hacer. Alcaraz le van a traer. ¿Quién Alcaraz? El de Guaraní. Adrián. Y no sé, vamos a ver, todo depende de lo que diga el cuerpo técnico. ¿Sabe por qué, doctor Ditore? Sí, Ariel Galeano de hecho continúa, ya lo habían anticipado vos. Sí. Muy bien, sigue Ariel Galeano. Vos tenés esta cuadra, que ayer le preguntaba a Víctor y los colegas, ¿hasta cuándo? Y tenés Roque, ¿hasta cuándo? Porque son ellos los que deciden, distinto es que el técnico te diga, dejé de contar con vos. Donde hay un error, corregime. El futuro de Tacuara y Roque deciden ellos, no decide el técnico. ¿Es verdad? Ellos deciden hasta cuándo seguir. Porque vos lo estás diciendo, si se van, quedan en el club para otra función, porque eso se ganaron los dos, Tacuara y Roque, doctor. Sí, así es. Así es. Así es. Así es. Entonces, es un tema donde ambos felices, Roque, Tacuara. Uy, vos ya estás pensando en qué cargos darle, doctor, o todavía no. ¿En caso qué? Sí, ya lo hemos conversado con algunos de ellos y vamos a ver como una gerencia deportiva o trabajar cosas formativas, en la captación de chicos, un nexo entre los jugadores y la directiva, ¿verdad? Que en este momento ya lo están haciendo ellos también, y espero que nos lleva también a nosotros mucho tiempo, de manera que ellos puedan manejar muchos problemas que en el momento lo estamos haciendo nosotros. Varios jugadores terminan su contrato ahora, ¿verdad? El fin de año. No. Fin de año, sí. Entre ellos Mourinho. Mourinho, sí. ¿Y la renovación la van a hacer ahora? Sí, ya estuvimos hablando al respecto.
Y sí, tiene que hacerlo con la gran gestión que está teniendo. Asegurarlo, ¿verdad, doctor? Sí, sobre todo porque el chico está muy cómodo, está jugando bien, se siente bien. Vamos a ver, esa es la idea. Ya estuvimos conversando y ahora estábamos muy, no queríamos complicar nada, estábamos muy metidos en el tema del campeonato. Ahora tienen, ellos creo que hoy ya se acoplaron de vuelta a la selección, creo que hoy viajaron. Sí, viajaron. Sí. Y bueno, ellos tienen compromiso, ahora yo voy a ir a Copa América con ellos, capaz que charlamos algo allá, pero no quiero desenfocarme en lo que tengan. Y cuando vuelvan, ahora hay 2 semanas que le vamos a dar acá de vacaciones, a la vuelta, entonces estaremos conversando. ¿Qué incidencia puede tener, doctor Ditore, presidente de Libertad, el rival del play-off que se va a conocer el sábado? Para Libertad se va a saber quién es el rival. Y la verdad que no sabemos quién va a ser. Vamos a ver quién nos toque. El que nos toque tenemos que jugar, no hay nada que hacer. No, está bien, pero digo internacionalmente. Acá ha sobrado los 2 títulos al año, 1 hora, 25 títulos alcanzados. Muy buen registro, vos mismo como presidente del club, no es una generosidad injusta de mi parte. 7 títulos en 5 años, vos como presidente del club, no es poca cosa, doctor, ¿eh? Sí, no, la verdad que no. La verdad que no. ¿Alguien te ofendió en este trayecto que te dolió? Al comienzo sí, no puedo negar de que me afectaba, ¿verdad? Pero después es como que va curtiendo tu piel y después ya sabes que eso es así, ¿no? ¿Quién cuando asumiste? Ese mismo que te reta y te ofende, después viene y te abraza y quiere sacarse foto contigo cuando ganas. Así nomás. ¿Y vos que en un momento dijiste, ¿para qué asumí? ¿Para qué me traten así? ¿Pensaste? No, porque hace tiempo yo estoy en la directiva del club y formamos un equipo de trabajo y veníamos si bien teníamos cargos distintos, lo mismo, estábamos muy compenetrados con el club, viajábamos mucho con ellos y me gustó. No, ya sé, pero quienes te cuestionaron son gente ahí rodeando el club, no hay gente que viene para los partidos. Y algunos sí, otros que están por ahí, hay gente que protesta y ofende, porque es una forma de desahogarse de problemas. Y esa ofensa que vos recibías, la cuestión del técnico, ¿qué hace? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Sacaste a relucir o no? El cuestionamiento, ¿por qué te hacían? No, y por eso, cuando trajimos el técnico nuevo, Ariel, por ejemplo, que fue todo un tema porque cómo íbamos a traer un chico que no era apto para el club, que todo ahora mismo también perdimos estos partidos, estos puntos que perdimos, y donde Cerro estábamos en las posiciones de chacota con Cerro, todo el mundo ya le empezaron a cuestionar la continuidad de él, por eso yo salí al paso. De hecho había hablado ya con él, le había dicho que no se preocupe, que nosotros le dábamos todo el apoyo, tenía todo el apoyo mío de la directiva, y esto lo tuve que hacer públicamente en la prensa porque para ya que la gente se quede tranquila, ¿verdad? Porque lo acosaban también a él, y es un chico joven, tenemos que ayudarle, tenemos que ir, así como tenemos una formativa de jugadores, yo creo que también tenemos que tener una formativa de técnicos jóvenes que trabajan mucho con la tecnología, se quieren especializar, quieren ir afuera, y eso es muy bueno, ¿Qué va a hacer Libertad ahora, en el descanso? Por decir entre comillas, porque tiene que tener actividad esperando el segundo torneo. Y la Copa, que de hecho tiene que estar muy preparado cuando se reanude. Sí, ahora tienen 2 semanas de vacaciones a partir de hoy. Estamos volviendo el 20 para la parte médica, y ahí vamos a empezar la pretemporada. ¿En la pretemporada quiénes retornan, doctor? ¿Cómo quiénes retornan? ¿Y hay jugadores que están afuera que pueden volver a Libertad o no? Y no sé, eso lo vamos a definir ahora en esta semana seguramente que viene.
Ayer no tuviste contener el llanto, ¿verdad? No, sobre todo por la emoción, ¿verdad? Como te dije, fue un campeonato muy complicado y bueno, que gracias a Dios era la culminación de eso y es como que uno se libera un poco. ¿Cómo es el hincha liberteño? Es especial. ¿Por qué? Y porque es muy exigente. Somos pocos, pero muy exigentes. ¿Resultadista o quiere ver un fútbol por encima del resultado? Por lo general resultadista. Pero no solamente el de Libertad, ¿verdad? No, Libertad. Hablemos de libertad. Vos sos de raíz liberteña, de cuna. Sí. Entonces creciste con eso. Vos también como hincha habrás sido así. Sí, es probable. Pues mi abuelo fue ya dirigente de Libertad, mi papá también, y yo continué nomás eso. En mi casa nunca se habló de otro club que no sea Libertad. Por eso te estoy preguntando, ¿sentí en la piel vos? Sí, y por eso totalmente. Podés entenderle al hincha liberteño, porque cuando vos eras hincha y fuiste creciendo también exigía, me supongo. Sí, claro que sí. ¿Y te acordás de eso? Me ponía mal cuando perdía y cambiaba todo cuando ganábamos. Es normal, así somos los que sentimos realmente el fútbol como una pasión. Están los otros que no saben ni cómo salió su club. ¿Y ustedes no? Nosotros no. Y bueno, doctor Litore, algo más, felicitaciones por el título, algo más que quieras agregar con gusto en este momento de Libertad, que espera a su rival para playoff y que sumó su título 25. Nada más que agradecerte a vos, Arturo, y a todo tu equipo por el acompañamiento que siempre nos hacen, la paciencia que a veces nos tienen cuando no podemos complacerle y bueno, nada más que vamos a decir esto, doctor, los dos somos de Leo, ¿verdad? Sí. Nos entendemos, doctor, en el carácter, ¿verdad, doctor? Sí, señor, así mismo es. ¿Es verdad que no entendemos, doctor? Sí. Cuando estamos de pocas pulgas, estamos de pocas pulgas, doctor. Sí. ¿Vos sabés dónde así viene es. de pocas pulgas, doctor? No. No, la verdad que no. ¿Querés saber, doctor? Sí. No, en otro momento. Hoy estoy de pocas pulgas. ¡Chao, doctor! Bueno, listo. Un abrazo, doctor, un abrazo. Excelente persona, el doctor Litore, independientemente a su gestión como presidente. Siempre muy atento con nosotros. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribute Globo S.A. Nuevas y mejoradas nastas de Ciel con tecnología de control de suciedad. Ofrece una limpieza superior para tu motor. Fórmula regular 6140, fórmula super 6640 y fórmula B-Power 8100 guaraníes. Ciel mejor por lejos. ¿Lo limpia sigue Palermo? Sí. Ya dijo Nogués, había dicho no hace mucho que no iban a estar cambiando de técnico cada 3 meses. Le están sacando ya Nogués. Para mí es un error. Y le están trancando a Nogués. Esa no es intromisión lo que dice Carlos, opinión de Carlos. Claro, mía. Claro, la opinión de Carlos. El tiempo dirá si claro, tiene razón o no. Lo que dice Carlos es que para Olimpia no, para el seguidor de Olimpia, para el hincha de Olimpia. La opinión de Carlos a nivel periodístico que ya no tiene que seguir. Entonces le queremos preguntar a Carlos qué dice por qué. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca Veroño, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate de Veroño con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Si no, puedes acercarte a La Ferré se acerca a Bosca Peno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferré. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Por ejemplo, Manolo dijo Carlos, compañero en la conferencia, vamos a Málaga. Como diciendo que alguien pudo haber creído que como no es campeón, Cerro paraba su gestión. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premier y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Voy a contar una infidencia. Ayer Carlos Quise, cuando vino el cambio, me supongo que no va a salir, dijo. Y le sacó a ese. A Prato. A Prato, el primer cambio, cuando entra Bruera. Si Carlos Quise estaba en la conducción técnica. No lo sacaba, ni a él ni a Delri. Ahí está.
Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más y adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Ya conocés los cables eléctricos Cordeiro, desarrollado con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo y garantía de Electropar S.A. Yo lo sacaba a Prato, pero lo ponía a Parsajú, no a Bruera. La pregunta es ¿por qué? Vos estabas perdiendo 1-0, el trámite del partido era dominio de Olimpia. ¿Quién era el 9 de Libertad? El que te puede generar, es decir, en el fútbol hay el que te puede generar una contra. ¿Vos estás hablando como técnico? No, como comentarista. En la transmisión ayer, sí, vos hiciste función de técnico. Es Hay que cosas, análisis, pero te lo digo con mucho respeto, no te entiendo. Hay cosas que salen del alma porque quien no ejerció la dirección técnica, nosotros somos observadores, opinamos, juzgamos. Cuando haces un cambio, se suele decir que mal cambió. Cambió mal ayer. Sí, y quiero explicar en mi concepto. Después nosotros no tenemos otra alternativa. Eso yo siempre dije, la evaluación del entrenador. Nosotros tenemos que evaluar al entrenador si consigue el máximo rendimiento de cada uno de sus jugadores. No hay otra forma porque no vemos cómo trabaja, entonces no podemos opinar de su trabajo. Uno. Segundo, si el cambio que vos pensaba no lo hace él, hace otro cambio, como el caso de ayer, y mejoró el equipo, vos decís, este sí sabe. Yo no vi ese cambio. Entonces vos decís, no es una competencia, porque él puede cambiar distinto a vos, y si mejoró el equipo, no mejoró. Entonces yo voy al porqué. ¿Para qué 4 en el fondo si vos necesitas cambiar la historia de un resultado cuando ellos tienen a Roque o a Tacuara de 9? Que no te pueden o no deberían ganarte una pelota como vos le pones a un central y al central le decís mano a mano con este muchacho, vos le anticipás o matás la jugada. Le terminó haciendo un gol de contra. ¿Entendés? Con 2 centrales. Entonces esto es un error. Cuando vos metes fuera, se supone que vas a terminar tirando centro. Cuando le sacás a los... Yo le pregunto a cualquiera, ¿quiénes son los que estaban en cancha mejores técnicamente para generar juego? Y está perdiendo el partido. Le sacó a los 2 que saben jugar. Prato y a Derli. ¿Quién es el jugador que mejor cruza desde la derecha? En Olimpia. ¿Y cuando se recuesta Derli González? Correcto, es Derli. Y le sacó teniéndole afuera. ¿Quién le va a tirar al centro? Es decir... Si en ese momento quedaba todavía Redes y Hugo Fernández. Le podía sacar a Redes, que no jugó bien. Entonces voy a decir, hey. O a una que sale Paraguay que tiró un par ahí. Sí, pero tiró frontal. Entonces, Libertad tiene 2 chicos de laterales. Jiménez de central y Espinosa, pero que se elevan bien. Ni una pelota les sobrepasó a esos 2 jugadores. Entonces, si vos vas a tirar centro, al meter, elegiste ya como eligió Manolo en los partidos de Cerro, jugar a los botellazos, al juego aéreo, puso 3 centros delanteros, pero también tenés que tener gente que te va a cruzar, o si no, no te sirve, o si no termina tirándote ya en el pelotazo, o te termina tirando el central de la mitad de la cancha frontal, que lo único que puede hacer el delantero es peinar, a ver si ganás. Entonces, él renunció al juego, y vos... Lo ideal es tener variante en ataque. Pues el partido se jugó el segundo tiempo en cancha de Libertad. Y él podía haber sacado tranquilamente un central. Ahora, Prato en el tiempo que estuvo, es cierto, fue colaborativo con el equipo, pero no fue determinante. No tuvo una situación que él generó. Es más, me parece que falló en esa que tuvo. Perdió un tiempo. Pero son jugadores con recursos. Y lo vi cansado. Yo justifico del cambio de que lo vi ya un poco agotado. Hay jugadores. Yo te voy a dar ejemplo. Pero ¿sabes qué? Pancho, por más que estén cansados esos jugadores, siempre sacan algo. Siempre sacan algo de la galera. Y más en estas clases de partidos difíciles. ¿Saben cómo jugarle? Vos le mirás y ves que no está bien físicamente. Eso no vamos a descubrir. Por eso yerra la jugada, el gran pase de Derli. Y lo otro, cansado y todo, le dijo uno, Tomás Metel, le dijo a Hugo en el segundo tiempo 5 minutos antes que le saque, 3 minutos antes fue. Entonces, si un tipo cansado, pero tiene lectura de juego, y vos ya sos dominador, ¿para qué no te dejas la variante? Porque si vos le pones solo a Buera juega en inferioridad numérica frente a los 2 centrales de Libertad. Y aparte tiene déficit técnico, ¿no? No, eso ya se sabe, ¿ves? Entonces dejarle a alguien para hacer mano a mano por lo menos. Entonces, por eso yo dije, a mí no me gusta el cambio, pero quiero ver si lo que él propone sale bien.
podía haber cambiado la historia del partido. La realidad te dice que Olimpia, en vez de ir a más, fue a ¿Y Farsajuk? Y necesita espacio. ¿El reemplazo de...? Suelto. Ahí como estaba el partido, yo no lo veía a él, porque él no anticipa, él no protege, él tiene que aprender. Tiene una zancada fantástica que si le enseñan, y sin celos tiene que ser, porque ya hablé y me dije, no, hay mucho celo. No, olvídense los celos. Es un capital del club, él, el otro chico Aarón. Hay jugadores Franco, que necesitan enseñanza. Que necesitan tener lectura de juego. Todo el mundo le dice el gol de... Nos vamos a sacar mérito al Lescano. Richard dice... ¿Por qué? ¿Ustedes se fijaron cómo giró? ¿Pero por qué? Porque no tiene fuerza el resto. No, pero fíjate en este detalle. ¿Cómo estaba parado? No, ¿cómo gira? Gira al revés a la jugada. Y él ya está de vuelta. Por eso, pero para aprender es ¿por qué no le puede alcanzar? Porque él gira... Hacia afuera. Hacia afuera cuando tenía que girar hacia el lado de la pelota. Un giro más corto. Claro, hizo el giro más largo. ¿Entendés? Te hago una pregunta. Espera, yo no entiendo a los directivos. Olimpia, es problema de Olimpia. Cerro, problema de Cerro. Cerro con su problema, Olimpia con su problema. No hay quien le diga a Palermo, mira, alguien que esté mirando y le diga, ven un ratito. Dentro de Olimpia hablo. Sí. Palermo está mal. No le da lectura. No conoce. Sí, es como dice Carlos Quise. Y el problema es Palermo. Y sigue Palermo, no entro en Misiones, son opiniones las de Carlos, vos decís, y habla como técnico, porque eso Carlos Quise no se va a desprender. Oscar Man, que le preguntemos cuando saca la pelota, viene un tiro libre, ¿a dónde le ponen? Al arquero. Olimpia necesita asesor, porque sigue con Palermo. Sí. Y lo que dice Carlos es de técnico a técnico. ¿Se entendió lo que yo digo? Sí, pero te digo más. Pero es de técnico a técnico. La opinión de Carlos Quise, acreditada como técnico, es una cosa. Nosotros vemos las enseñanzas tácticas, las va a brindar un técnico con la experiencia que le dio la vida. Eso no es cierto. Tal cual, igual que el jugador de fútbol, igual que nosotros cuando hacemos periodismo y le queremos sugerir a alguien. Aparte que fue técnico de ese equipo. Bueno, pero independientemente, ¿qué tiene que hacer Olimpia hoy cuando tiene dice? Mucha gente que aparte Francisco, de Palermo le puede decir al presidente. Pero Olimpia, Francisco López, no puede contratar jugadores y hay superpoblación. Ahí vamos ya al tema. Ahí tenemos que entrar a otro tema. ¿Quién maneja este grupo? Quiero terminar nomás con lo de Franco. Ustedes denle vuelta de repetición porque la jugada del gol se ve. Entonces apuntamos a eso porque hay muchos de estos detalles para mencionarlo. Él nunca cambió de ritmo en su vuelta. Él tenía que pasar concepto básico del fútbol. Esto es lo básico. Pasa la línea de pelota. Ahí está. ¿Entendés? Pasa, y él no pasa, entonces queda. Y después Benítez no puede marcar de la manera que marca. Retrocede. Muy light, retrocede. Lo que dice el gol de tiro libre. ¿Usted viene el gol de tiro libre? ¿Pero por qué no podemos comparar? Que él no tiene buena altura. No sé por qué parece que vos tenés lo de Hugo Benítez no es el único responsable. Parece que le buscan a Hugo Benítez como único responsable. Él el contragolpe, ninguno estaba atrás por Hugo Benítez por su condición, porque yo decía, el contragolpe está todo regalado. ¿Qué culpa va a tener Hugo Benítez? No, Arturo, porque hay forma de marcar. De marcar. Es lo mismo que lo de Alan Benítez la pasada, le miró cómo terminó definiendo el golazo de Coma. ¿Qué es lo que le hay? Hugo Benítez muy light. No, ¿qué es lo que le pasa? Retrocede, Arturo, la jugada, mira la jugada. ¿Qué es lo que le pasa a usted? No puede marcar. Satura todo lo que vos decís. En el contragolpe, vos ves que va Tacuara, va Silva y espera a Vareiro. Olimpia estaba regalado ya. Sí, ya estaba totalmente desarmado. No le venga a buscar a Hugo Benítez. Pero el primer gol podía salir un poquito más tarde. El primer gol. Él viene. Espera, decime una cosa. Vos viste el partido que he visto yo. ¿Cuándo va a cortar? Yo el tercero no es así. No, hablemos del último gol. Dice que está regalado. ¿Y por qué no cortó? Richard, a mitad de cancha, cortar la jugada. Al que se le va. Villalba le gana a Hugo Benítez porque pensó antes y leyó la jugada antes y le termina metiendo. Rubén Lescano
¿Usted se pensaba que Chito ya lo Colorado Gamarra iban a dejar pasar esa cosa? Te cortaban las patas en la mitad de la cancha y se termina la jugada. Para que vos sepas, el fair play más amplio lo tiene Carlos Gamarra. Bueno, pero te ninguna cortaba. amarilla. Pero te cortaba. ¿Por qué Porque sabía marcar. Anticipaba. Claro, ¿Por qué sabía te pones marcar. así? Pero no. En la jugada. Hugo Benítez lo puede a la marcar así. puta, qué difícil. Tienen que entender en el club que está jugando la camiseta que No, defiende. no sabe Hugo Benítez. No, pareciera que no. Espera. Muy light. Muy Te ponen en inocente. la barrera, te Para ponen en la jugar- barrera. jugador La libre, pelota te no, pasa no se acá. puede más, no Y vos se puede. mirá, como No diciendo se arquero puede más, no se Solome, puede. saltá, mijo, Habla ¿para qué está en la con barrera? usted, en el gol, levanta la cabeza Lescano. El niño va a ver. Levanta la cabeza Lescano y mira al arco. Uno me vas a decir, Germán Cafa, que no iba a saber lo que él hacía. ¿Y dónde está Richard? Espera, él levanta. A ver un poquito más atrás. Esperana, enseñalen a Germán a quién él tenía que ir al cruce. Cuando él levanta la cabeza y se mete. A este ya le ganó. Listo. Y Franco Oye. tenía que... Y llegar a ahí. la ¿Qué puta, decía que él? lo- Mira, Mira, ahí el medio. Y el ahí el defensor medio. tenía que... mira, atendé. ¿Cómo gira Richard? Mira pues, y después. No, ¿Viste? Richard Al ya revés. giró mal. Entra sola, entra Y ahora. Franco no ahí quiero cambia de marcar. ritmo. Y ahí tenía que salir. Igual está el trote, Y Richard, después le toman Hugo Benítez, contrapierna. Hugo Benítez está atajando al lado de Espínola. ¿Para qué mete tanto Ahí salir? hay algo que te pasa, Achicá. vos. Richard está a ritmo cuando yo juego a mi ex, se Pero me no, queda así. no, Triple error ahí. Sí, corriendo triple error. en el medio campo. En el Muy gol, metido en el- adentro, en el Arturo. primero hay triple error. Porque Espera, ¿por primero- qué, Gustavito? Estamos viendo el gol de Rubén Lescano, el primero. El movimiento del Lescano No, del digo, medio es que- campo para arriba, para el espera, primer gol del espera, Libertad. La primera macana Lo que de digo Richard, es que la segunda vean de el- Franco, la tercera de Benítez, pero los tres flojitos en la marca en ese gol. Los ¿Por tres. qué le culpan solo a Hugo? Y Hugo. No, le culpamos a todos. ¿Sabe por qué Estamos retrocede, mencionando, Arturo? estamos, Claro, no es ¿sabe por qué culpa, retrocede? No echarle la culpa. estamos mencionando analizando errores. la jugada, Arturo. Parece que no entiende. ¿Puedo ser Usted no grosero? entiende, estamos analizando la Yo jugada. levanto la cabeza y miro el arco. ¿Qué le estoy diciendo? Yo voy a patear. Claro. Yo te estoy dando, se llama lectura de juego. Claro. Claro. Yo levanto la cabeza, no miro acá. Sí. Yo miro el arco. Correctísimo. Entonces, ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer ¿Qué vos tenés que hacer central? vos Y como- enseñarlo, pues. Y eso es lo que le están diciendo. Llega, Tiene que salir. Tiene que achicar. Achicar, Hacia no adelante. cerrar. Pudo haber creído que el otro achicaba. Te voy a decir- Usted no Faltó- quiere, usted no faltó quiere escuchar, Vas- por eso no quiere aprender, no quiere ¿pero escuchar. qué, Vasco? Tiene que Vas- achicar y cerrar ¿Sabe por qué el no- ángulo del arco. Perfecto. Dejarle libre afuera. En la Disculpame, teoría todo es espera. fácil. No, Pero espera. es acá. Se En la trabaja teoría eso. todo Se fácil. trabaja. Lescano anunció que le iba a pegar. Sí. Y acá Sí. ustedes Sí. los creen que si yo agarro esto No, y voy a no, leer, no, no. Sí, no. van a saber que estoy leyendo No, la hoja, no, que estoy no, dando eso vuelta a no. la hoja. No, así no es es fácil así. opinar. No es Poner de fácil. acuerdo en esta, Arturo, Porque no se pusieron ¿sabe de por qué acuerdo en él el no fondo sale? quién. Se nota que el Lescano 2-3 se acomoda. Se acomoda. Claro, Demasiado parado se quedó. Cuando Benítez. vio el camino libre, Fue siguió lo, más. mismo, fue lo mismo, el gol de Derlis contra Guaraní, Espera. que Chiqui Arce Espera, le recrimina a sus jugadores. Algo parecido, algo parecido Espera, fue. Te podés callar un instante. Sí. Poné por el gol cuando yo digo levanta la cabeza. Pone esa parte nomás y no es autobombo. Sí. Se ve bien que buscaba el arco. Sí. Él sabía que alguien le iba a ¿Y cruzar. por qué siguió avanzando? Porque nadie le salió. Espera que conteste. Esa lectura el que vos le das no es fácil sentado acá. Claro. No, pero ¿Cómo si Olimpia no tiene No. un esquema defensivo? El jugador Cuando no, vos está- tenés un zaguero. mérito del Lescano, porque él sigue avanzando. Claro, y cuando él ve. sabe que no le van a parar. Claro. Bueno, ahí le sale, es más, el que le tenía que salir retroceder. Esperamos. Pelota para medio buscando Caballero, pelota sobre izquierda para Lucas, Sanabria mandó para Pinoza, la pelota larga para Iván, cerró Cáceres, la pelota por el medio fue Saúl Salcedo, Levi no llega, tiene Iván, juega al medio, pelota a la derecha, Piqui se mete Lescano con la pelota, Lescano al largo, le va a pegar, Lescano se aproxima, Lescano le va a pegar, se aproxima. 6 veces dijo Lescano. ¿Y quién salió? Nadie a marcarlo. Pero Entonces, parece que no entendemos. no sale Arturo. Vos como técnico Sí. vas a tener que tener una figura cuando te viene un jugador. Por supuesto. Sabía que Lescano le pega bien desde afuera y es zurdo. Sabía Palermo. El error Sí. de Hugo es básico, Padre, Arturo. esto me duele la cáscara. Parece que vos no entendés. Básico es, ¿sabes por qué? Porque ¿Qué es lo que es básico para vos? Para ver un micrófono, todo es básico. No, te voy a Yo decir- también, entonces, vos entendés. No, pero no vayan a gritar. A veces no lo entiendo. tenés ¿Sabes razón, por qué? tenés razón. Es que vos me Porque pones nervioso. cuando ¿Sabes vos- lo que hizo ayer? Amagó, Te voy es a más, delatar. amagó una Te vez voy que a iba delatar. pegar. Ahí ya tenés que ir al ¿Con pie. quién te encontrás vos y le mostrás el celular? Yo me veo ese pipí. Le veo a Francisco López. Decime si miento, decime soy Con mentiroso. Cristóbal Nicolás Ledesma. No, decime si miento. Sí, no. No miento, ¿verdad? La verdad. No miento, ¿verdad? Sí, pero vos no viste lo que estábamos analizando en la jugada. La jugada, offside era. No, estábamos viendo justamente esto. Discutible. ¿verdad? Este y el offside. No, pero vos viste más el offside con Sí, Nicolás sí, Ledesma. sí. No vaya a ser, Sí. no vaya a tomar pelo. No, Tengo poco. las dos estamos- Entonces le veo a Francisco con Nicolás Ledesma ahí. Los dos señores del reglamento con Nicolás Ledesma. Los analistas, Saluda, los querido analistas. Nicolás.
lo analiza y le digo yo, offside. Offside. Y te mencioné Federico, ¿verdad? Sí, Federico Ríos. No, la mentira sí me mentís. No, es así. Entonces yo pregunto, ¿es offside? La jugada fue offside. Para mí no. A la puta, no es dudosa, pero... Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participás enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Calidad y confianza desde 1942. Vamos a partir de la premisa. Pensemos... Acá pasa que pensamos mal y después pensamos como... Palabras de... No es mía. Bueno. He querido hablarito. Perfecto. Primero pensamos mal y después pensamos. Yo no tengo la capacidad... como ser humano. Entonces aplazado el VAR. No, déjame terminar. Yo para discutirle a una cuestión que es enteramente virtual, software, y donde él termina colocando la línea. O sea, y para mí encima el que coloca la línea es Milcea Saldívar, es el AVAR, que para mí es el uno en materia de línea y de visión desde Marcelo el costado. Palano, técnico de Tacuarí, será presentado mañana. Sí. Okay. Marcelo Palano, perdón, discúlpame, ya pusimos mi Twitter yo la mañana a las 9:30. Dicho sea de paso, Palano, nuevo técnico de Tacuarí. Y entonces yo no puedo, para mí lo que me termina marcando, y se ve es que hay un offside. ¿Es fina? Sí. ¿Podemos discutir? Sí. ¿Dónde bajó? ¿Dónde está? Pero al final es el VAR, es el dónde baja, no, es algo virtual, es polémica, es muy polémica porque es muy fina. Está bien, yo lo que uno digo... te va a decir que sí, otro te va a decir que no. El reglamento dice y ampara el VAR. Correcta decisión. Tecnología, aceptamos jugar con eso, pero eso no quita que o nos obliga a coincidir, porque el que marca la línea es un ser humano. Claro. Para mí, se puede equivocar. Yo no voy a ir a medir ahora a través de la foto, la distancia, porque no me corresponde, pero es muy un trabajo fina. minucioso, o sea, perdón, hay que mirar bien. Coincido contigo. El primer gol de Escano arranca desde atrás, medio campo. Sí. En su cancha, Derli trató a su lado, hasta cerca del área. Lo siguió Piederli. No es culpa del central que alguien venga 40 metros sin marca. Bueno, pero sí, ya falló allá pasó la primera barrera, pasa la segunda y salí, hermano, anda al pie. ¿Sabes por qué no quiere ir al pie? ¿Por qué no quiere ir adelante? ¿Por qué retrocede? Porque sabe que con cualquier movimiento Lescano le saca de circulación y le deja pagando. Es pasivo su forma de jugar. Y para demostrar lo que acabo de decir, en el mismo partido de ayer, basta mirar, porque son jugadas que te van a repetir la televisión, que el concepto del chico está mal en el remate de Lucas Sanabria. En el remate de Lucas, centro pasado al segundo palo, bajan de cabeza a Lucas hacia atrás. Concepto de inferiores, eso es, desde cuando comenzás a jugar te dicen la pelota va para atrás, vos tenés que salir a paso adelante hasta que reciba el contrario. Cuando retrocede, achica. ¿Qué hizo? Puso la mano en la mano atrás y se quedó en el mismo lugar. Sanabria paró la pelota, él no le achicó el ángulo de disparo, pateó encima del travesaño. Él tiene que achicar, es decir, no él, cualquier futbolista tiene que achicar, atacar la pelota. Lo mismo cuando van a tirar un centro. Claro. No deje tirar, no vas a tapar, pero achicarle para que pierda precisión. En el segundo, claro, pero que fue un golazo, pero que se tenés que achicar, aunque no llegues. ¿Sabés que vi también esa jugada? Que aparte de que Benítez no sale, pero yo lo miraba a Juan Espínola y en ningún momento veo o me da la perspectiva de que le haya hablado como diciendo achicá, ¿viste? Voy atrás y dije achicale para que no se salga. Claro. Como que muy callado. Lo que más sorprende de esa jugada. Y él no sale. Es que la defensa de Olimpia estaba dentro de su área. Muy metido todo. Olimpia tiene un gol así, el de Orteman, contra Gremio, en Copa Libertadores, que amaga, se va retrocediendo la defensa de Gremio, amaga de vuelta y ahí le sale la marca y ahí saca el zurdazo abajo, arco norte. Carlos, uno en inferiores te enseñaban retroceder a los centrales, ¿hasta dónde? Hasta la línea del área grande, hasta ahí nomás, no te metas más. Adentro el arquero, y el arquero tiene que jugar un poquito más adelantado. Por eso vos es increíble, y está hablando de primera división. ¿Por qué retrocedés tanto? Vos retrocedés tanto, le ampliás el ángulo de disparo al que viene con la pelota, y al arquero le nublás, no le das lugar de lo otro reaccionar. que tiene que preocupar a Olimpia es que hay jugadores que son
fundamentales para su buen funcionamiento dentro de la columna vertebral. Olimpia Saúl, tiene que comenzar con su cuerpo técnico. Saúl, Ana, eso tiene que resolver Olimpia. Escuchá lo que dijo Palermo ayer en conferencia de prensa. ¿Sabe qué dijo? En su sincericidio, 4 meses de laburo, no encontré el equipo, dijo, en 4 meses. ¿Por qué va a encontrar en los próximos 2 meses? ¿Con el mismo plantel? ¿Qué es lo que quiere decir con eso? ¿Por qué se tiene que ir? Si él te dice... ¿Se tiene que ir? Sí. ¿Qué es lo que te pasa? Olimpia comete un error la temporada pasada con Chiqui, que no encontró, que no le pegó en el detallecito para levantar el grupo, terminó 7º, 8º, 6º, no sé qué posición, pero no entró en Copa Libertadores. Lo renueva, traen 2 refuerzos en la ventana abierta, y a la 4ª fecha le echan porque no sé si perdió un partido o 2, no sé cómo le fue, y lo sacan. Si lo respaldaste, respaldarlo no por 3, 4 partidos, porque vos tenías el antecedente de que fue su laburo ya. No le puedes, a Palermo no le puedes sacar dentro de 4 partidos. Si lo vas a sacar, si cree que agotó el crédito, toma la decisión hoy. Si él en 4 meses no encontró con el mismo grupo un funcionamiento, y que no me venga, ay, que la pretemporada, que esto, ¿qué es lo no. que te pasa? Porque son cosas que vos tenés que escuchar y tomar, no yo, la directiva. Esperan en una cosa, en su misión no es porque está opinando Carlos Quise, que está diciendo públicamente Palermo tiene que irse. Olimpia no puede contratar jugadores. no. Palermo... ¿Por qué? ¿Y está inhibido Olimpia? ¿Pero por cuánto? ¿Qué quiere decir por cuánto? ¿Y cuáles son sus inhibiciones? 2 o Ventana no puede incorporar, ya dijo. No, pero ¿por qué? Pero ¿Cuál es el monto? públicamente no se sabe la plata. Uno es Ale... El último es el caso Ale. 150, no, pero ¿esa es la demanda o ya es la... No, la los 170 Pero la deuda millones. total Bueno. hoy, ¿cuál es? ¿Cuál es la deuda, la que ya terminó, ya determinó el FAI que tiene que pagar a Olimpia para abrir la ventana? Y va a ser la de Polenta. Pero eso todavía no está. Sí, No, pero cuando Polenta quiera no ya le va a está. aparecer. Pero, bueno, pero todavía no está. No está. Vos decís que Olimpia miente en su discurso. No, yo no digo que miente. No, yo no, lo que no quiero puede. saber... Bueno, dejamos la no puede. posición. Tiene Si inicio. usted Lo dice último Rodrigo que se Nogué dice, no podemos, no puede. El TAS ratifica a la FIFA el asunto Olimpia Agustina le condena a pagar $175,000, $175,455. Bueno, ese es Ale. Ratificando las sanciones Y deportivas después están los por otros. reincidencia. Y al tener reincidencia le inhabilita para inscribir jugadores por 2 periodos completos. Ya le inhabilitó. Y consecutivos a nivel nacional e internacional. Ya porque no tiene puede. una reincidencia de casos pasados. O sea, ni si pagás ya Ni no... si pagás. Porque ya Carlos no Quise pagaste tenía luego. aunque pague no va, o si no sería O sea, una ya por muy liviana la reincidencia, sanción. claro, Vos o me sea, reclamás, ya pago y es porque ya no escribo. pagaste Por luego. reincidencia. No, Olimpia no puede. Yo Ya no un creo que castigo. Rodrigo Nogué mienta. Yo no digo que mienta. Yo lo que digo, quería saber cuál era el Y monto, en bueno, verdad. reincidente, no puede. Bueno, esa es la reincidencia es lo nuevo. Y Carlos Quise dice a Palermo. Espera un ratito. Lo de Ale es $175,000 y Pero ¿Cuánto también tiempo está ahí hay, 2 periodos de pase que sería O sea, este este cierre y y el diciembre. de diciembre. También hay un interesante lo que dice Carlos, porque es cierto, o sea, no se ve una mejoría y también agrego, hay otro problema más, los que tienen que estar bien, no están bien, no está bien Saúl, Derli todavía no está bien, Fernando Caruso perdió el puesto, Rodney Redes sigue para mí sin ser la gran solución, Pero, lo que te Román pasa- ahora se despertó, Francisco, Espínola nunca se asentó. Prato no está bien. Vota con o sea, te hago una pregunta. es otro problema que se pero suma, entonces, nomás digo. o Palermo tiene el problema de saber elegir, Pero, o no ¿qué tiene pasa? jugadores. Un El segundo, técnico esperá un gestionador ratito. tiene y mucho para elegir, solucionador Hoy está de problemas. cumpleaños, pedido muy especial, está de cumpleaños mi hijo Alberto Vera, tercero. Alberto Vera, tercero, cariño a tu papá. Cumple 15 años y mi sobrinito Francesco cumple 3 años. Hijo de Miguel Almirón. El hijo Miguel cumple 3 años, Carlos, y bisnieto del viejo, de Alberto Vera. Así que a la familia, un saludo muy especial. Gracias, mi querido Alberto. Te repito, en el que recordamos de tu papá, hoy cumple de mi hijo Alberto Vera, tercero, cumple 15 años. Y mi sobrinito Francesco, cumple 3 años, hijo de Miguel Almirón, y bisnieto de mi viejo, del querido Alberto Vera. Muchas felicidades a la familia Vera, muchas felicidades. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocaberoto, lector, Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, quiero. Bistoni de punta a punta. No, te Sumate voy a la a dar. comunidad de trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. Fernando, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué querés? Tengo que replantear nuevamente muchas cosas para saber que mi obligación y mi responsabilidad como técnico en Olimpia es salir campeón. Otra cosa no queda. Olimpia no puede contratar. Y bueno, no puede contratar. El club tiene deuda. Se está haciendo todo lo posible para que el club
vuelva a tener ese orden, que el club vuelva a tener esa identidad de club grande, esa identidad que todo nos lleve a saber que cada inicio de temporada no haya una situación que genere dudas. Vamos a pelear contra todos. Yo sé que estando en Olimpia tenés que pelear más allá de cada partido, de cada 90 minutos. Bueno, lo vamos a hacer. Yo tengo la certeza y tengo la seguridad. Si no, soy el primero en querer agarrar mi valija e irme. Pero mis desafíos son grandes. Y estando en un grande, voy a aspirar a querer salir campeón. Brillante la posición, reconoce todo. También falta la parte donde dice no encontró el equipo, dice 4 meses. Y te digo más. Y la selección paraguaya trabaja cuando jugaba la selección paraguaya 8 o 10 meses y no encontraba el equipo. Y le criticaban espera, la selección paraguaya que mantuvo ciclos, que hacen amistosos, ¿no encuentra el equipo o soy mentiroso? ¿Cierto? Pero cambiaron muchos técnicos y aparte son semanas mucho más cortas. Hay una diferencia. Hay una diferencia. ¿Vos sos APF? No, porque... ¿Y por qué tenés posición de APF? No, al contrario, los técnicos no han lanzado uno. Pero hay algunos técnicos que lo aguantaron mucho. Sí, claro que sí. Berizzo no encontró el equipo nunca. Y tarde se lo quitó. No encontró el equipo. Pero es muy diferente el trabajo. Se le regaló mucho tiempo. Yo no me pongo en defensor de Palermo. Espera un ratito, Gustavito, que vamos a mandar en a agarrarte acá. Ocurre que cuando vos sos técnico de la selección, disponible vos pedís. Si podés elegir a quien querés en la selección. Los mejores. Solo que el tiempo es mucho más breve. Esperana. No, pero claro, porque parece que yo defiendo... Los seleccionadores seleccionan jugadores para jugar. Son seleccionadores. Son seleccionadores. No tienen luego mucho tiempo. No, entonces yo creo que vos seleccionás los mejores tampoco necesitas mucho tiempo, porque tendrían que entender rápido. Tendrían que entender rápido. En nuestro caso no es tan así. ¿Cómo los que han ganado títulos en poco tiempo ganan? Pero vos decís... Si son jugadores de carne. Vamos al caso de Palermo. El tiempo que trabajan es el mismo. Vamos al caso de Palermo, por favor. Sí. Un seleccionador selecciona y puede seleccionar mal. Sí. Error al seleccionar. Cuando entra en la cancha, el seleccionador dice, así vamos a jugar. Porque no tiene el tiempo para practicar. Sí. Y ahí está la gran diferencia. Igual que Paraguay, Perú mañana, después de cuánto se vuelven a encontrar. Y es la de Rusia, pero en Rusia no jugaron. ¿No se jugó? Sí, no se jugó. Entonces, o sea, el primer partido del año... El primer partido real. Porque eso son partiditos. En caso de Olimpia, o Carlos Quise no entiende, o Germán Cafa, ¿dónde vive? En Asunción, Arturo. No me vaya a farrear. No, pero usted me está apuntando. Tomá literalmente lo que digo. Dice Palermo, consciente de lo que pasa en Olimpia. Consciente. Claro. Pero no encuentra solución. Eso no quita que no encuentre solución. Espera, vos te iba a decir a vos. Consciente, yo soy Técnico consciente que tengo un problema, pero fácil así. No puedo, porque él es un gestionador de problemas también diarios. Él es un solucionador de problemas al técnico de club. Y tendría que también poner su estilo. Te hago una pregunta. Olimpia no juega nada. Su estilo. ¿A qué juega Olimpia? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Y a qué juega Olimpia? Pero el mismo dice no encontré el equipo. Y bueno. Es lo mismo que yo te diga, vos no encontré el juego. Sí. Dale la lectura a pero lo que él reconozca. Yo entiendo cuando dice no encontré el equipo. Que él reconozca en el su término déficit, futbolístico no encontré el Ahora, juego. ¿por qué va a encontrar eso con el es lo que mismo quiere técnico? decir? ¿No encontré el equipo? No tengo el equipo, no encontré. Y en ¿dónde está el error? 18 partidos dirigió. Justamente en eso, en que no 18 partidos. 18 partidos dirigió. Todos los partidos importantes no ganó. Perdió con Ameliano y quedó fuera de la Sudamericana. Después de eso, cuando tenía que tener rebeldía para acercarse a Libertad, termina empatando ese partido sin pelear con 10 jugadores de Libertad. Cuando podía cortar después de una frustración sobre como el era punto nomás, contra Ameliano. Sobre el punto nomás, no quita que la responsabilidad también a los jugadores. Estamos de los acuerdo. jugadores tienen muchísima responsabilidad. Muchos están en zona de confort porque no tienen competencia. Pero el que le tiene que sacar, el que tiene que hacer que rinda, Derli, todos esos jugadores que tiene, es responsabilidad del entrenador. Porque vos, ¿cómo medimos nosotros su trabajo? Si encuentra el mejor rendimiento a los jugadores, potenciando. ¿Acaso acá nos llenábamos
La Boca porque le recuperó a Piri, ¿cómo es? Fulanito. La mejor versión de cada jugador. Claro. Manolo. De Al final no salió campeón, pero por lo menos hizo algo pero diferente. Si vos mirás un número y te dice y te saca ahí de 12 gané 9 o 10 y empaté 1 y perdí 1, y bueno, tenés que en otro momento decir que gran campaña. O Galeano ayer cambió perfecto. Cuando dice, se le está viniendo limpia, Franco que no jugó bien, le tiene que sacar a Franco, le metió a Vareiro, le tiene que sacar a Lescano, que fue para mí el mejor, pero ya el segundo tiempo sintió, le sacó a Villalba con las 3 patadas, lo sacaron del partido. Entonces 18 partidos, no le ganó a Cerro, no le ganó con Ameliano, cuando podía pelear el campeonato pierde con Trinidense, sin pena ni gloria. Ayer luchó, peleó, pero no le ganó tampoco a Libertad. Es decir, ¿cuál es su éxito en 18 partidos? ¿Acaso no estuvo Aguirre de 2 meses fuera, otro técnico viene 3 meses fuera, 4 meses, no mostró nada? Eso es lo que yo digo. Ahora, creen que es muy bueno, y no lo saquen ahora en el otro campeonato después de 3-4 partidos, entonces. Es que la solución tampoco, Carlos, sacar técnico tan rápido no es buena. Pero no me mostró nada. El tema es que hay muchos los jugadores repetitivos, con los mismos, con diferentes entrenadores. Entonces también pasa un poco compartidas las cosas. Está Arquitecto Dragoto pegando fuerte, será. ¿Qué? Muy fuerte pega el Arquitecto Dragoto. Increíble es esto. ¿Cómo si hablamos con Dictor de entrada? Claro. Hablamos una hora de Libertad. Y él no sabe que vamos a cerrar con los goles de Libertad contra el trabajo editado. No, por eso le puse. Escuchar al Arquitecto Dragoto. Increíble es esto. Pero viniendo de ustedes no me extraña. Anoche un club salió campeón y hablan cómo jugó el equipo que perdió. Y que no tenía chance. Lo lógico no es hablar del campeón como jugó. Y me van a disculpar porque la verdad es que es para así, punto suspensivo. Y no me venga que habló Rubén. Está remixado. Ah, ya sabía el remixado. Perdón, ya sabía el Arquitecto Dragoto. Ahí le contó. Sí, me siento con total decepción. Y dije esto, ¿acaso la lógica no es hablar de que fue partido lo que es el campeón? Arquitecto Dragoto. Si hablamos con Ditore, no fue con un presidente del club por obligación y cumplimiento. Habló de Mourinho, que tiene que renovar contrato. Hablamos de Mourinho. Hablamos de Roque y Tacuara, que están siguiendo para el club en caso que... Y vamos nutriéndonos de información. Hablamos de cuándo vuelve. ¿Eso vos no escuchaste al Arquitecto Dragoto? Me da por la bola. ¿Cómo te va, Regis? Regis Márquez. Bien, Regis, mañana ¿qué hora ha presentado y su cuerpo técnico Palau, por favor? No tiene el cuerpo técnico de Marcelo Palau, Regis, si sos tan amable. Preparador físico. ¿Y Popi Muñoz? Ahí está Herminio Barrios también, Rechi, ¿no? Como el preparador arquero. Bueno, pero mañana la presentación oficial de Marcelo Palau, Reggi, ¿verdad? La reunión fue esta mañana, salvo que estoy equivocado, a las 10. Se escucharon las partes. ¿Por qué la elección de Palau, Regis? Gracias, Reggie, muy amable, gracias.
Gracias, Regis Márquez. Palau se inaugura como técnico. Se inaugura, ojalá le vaya bien. Agregar gente para tener variante me parece interesante. Estaba armando su equipo, había hablado con... En la olla estuvo el fin de semana. El PF que estaba con Chiqui, ¿no? Estuvo con Hielo, sí, argentino. Y dijo que su ayudante iba a ser un uruguayo también. El ayudante uruguayo, el PF argentino. Con todo el respeto del mundo, estoy totalmente de acuerdo con Dragoto. Claro, como liberteño, ¿verdad? Ustedes están en un programa ganador y tienen que ser consecuentes con ustedes mismos. Hablen del ganador. Hoy es libertad, hoy todo el programa va a libertad. Mañana hablen de los perdedores, pasado hablen de los terceros, de todo. Pero hoy es libertad. Es mi opinión, con todo el respeto. Saludo a todos los panelistas. Un abrazo. Abrazo, Ferdi. Comenzamos con Dragoto, ¿habló cuánto tiempo? 31 minutos, aproximadamente. 30 minutos. Sí. No, 20 minutos. 20 minutos dice. Y el trabajo de Ferdi que hizo Gustavito, el Messi de la consola. ¿Será? Sí, buen trabajo hizo. ¿Cuánto dura? Será Messi, digo. 18, todo para Libertad. Todo para Libertad. Ferdi, tenés que entender, nadie echa de menos Libertad. Hablamos de Mourinho. De todo, claro. Acabo de decirle. De lo que es los jugadores, hablamos si puede venir Alcaraz, que va a haber. Nadie echa de mérito a Libertad, pero así pues el liberteño es muy sensible. Arturo, una cosita. Es lo que contó, y te voy a decir lo que contó Ditore. Dijo acá, dijo que a Ditore le cuestionaron muchísimo cuando comenzaba a asumir, ¿o no dijo? Sí. Hasta que lo ofendieron. Dijo eso. Ahora, espera un ratito, por favor, Germán Cafa. Todos los jueves y viernes son descuentos reales en la web y por call center en Farmacias Catedral. Descuentos hasta el 50% con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. En Farmacias Catedral, vamos a cuidarte. ¿Qué nos salió? Que salía muy bajo la nota con Regis. Que nosotros sí le escuchamos a Regis, pero a la radio no se le escuchaba a Regis. Sí, ya varios mensajes no se le escucha a Regis. Y bueno, pero acá salía al aire. Claro, para ver un tema... Perdón. Regis dijo que va a ser presentado mañana. Marcelo Palau. Sí. Pecho Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Lo dice David, apenas, casi no se le escucha a Regis. Le pedimos disculpas a Regis para comenzar y a los oyentes. Vamos a ver qué hay. ¿Qué es lo que es WhatsApp si es tu culpa, Gustavito? ¿De quién es? Pero no salía al aire, pues. Sí. Nosotros sí. ¿Por qué te pones así? Tranquilo. Pero, si no salió al aire, dice. Bueno, defendete. Ahora sean beneficiarios de Asismed Más Ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal. Beneficiarios de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. ¿Qué es lo que te pasa, Gustavito? ¿Tiene razón? Acá le dicen al niño que no salía. Gustavito tiene razón, él no tiene nada que ver. Pero no salía, dice. Gustavito no tiene nada que ver. En Twitter tampoco salía, dice. Y eso no es culpa de Gustavito. Pero el tema de WhatsApp ya se derrumbó. Claro. Hablando de WhatsApp, redes sociales, desactivó su cuenta de... Se escuchaba muy bajito. Cecilia Domínguez. No se escuchó nada. Desactivó su cuenta Instagram Cecilia Domínguez. Sí, ya visto. Y es porque no aguanta las críticas. Le estaban cañando de anoche por lo que dijo a esta mañana y... Palau Machín, asistente uno del club, preparador físico uno del club. Machín es el uruguayo. No, preparador físico no es el club. Y salía muy baja la comunicación. Machín es el ayudante. El preparador físico de hielo. No se puede El hablar. preparador físico de hielo que estuvo trabajando... Para al aire, solo tu pregunta, dice acá. Para analizar lo que dijo Cecilio. ¿Cómo no me voy a poner nervioso? Tranquilo. Pancho, antes de ese tema... Arturo Cicero, Olimpia la campeón, iban a poner de entrada los goles como mínimo el vendedor. El tema de Libertad. Y no, postdata, comparto lo dicho por el arquitecto Dragoto. La parte más importante salió al aire. Ricardo firma. ¿Qué te pasa, Gustavito? ¿Por qué te pones así si el oyente no sabe que sos vos, yo? Yo me dije. Claro, usted le echó la culpa a Gustavito y no tiene nada que ver. No, es por el Messi, no se le puede. ¿Sabes cuántas cagadas cometo en mi vida? ¿Sabes cuántas cagadas cometo en mi vida yo?
Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucayala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Estamos todos nerviosos, Qué será. difícil que está la mañana, che. ¿Y qué querés? ¿Que te traiga una banda, una orquesta a vos para que te alegre? Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Ucayala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Ferropar sea con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Teléfono 220-737-8. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. ¿Vos lo viste muchas veces a Rodrigo Villalba? ¿Así juega siempre o...? Sí, así juega. Es bueno. Pero ahora está más suelto, está más atrevido. Y es contagio, porque cuando Libertad también vino en baja, él también... Pero en los otros partidos comienza en más ameno o ayer nomás fue así. Muchas veces hasta busca ser protagonista del juego. Pero muy... Pero es intermitente propio de de la la... usar una palabra, muy llorón. Ayer le patearon 2 o 3 veces, se plagueaba, se tiraba, se levantaba, o sea, tiene que saber comer también patada con esta característica. Pero esta generación de últimos jugadores, vamos a ser sinceros, el 90% es así. Muy llorones. Nuestros jugadores se tiran, se quejan, muy se de plaguean, ya no sé cuándo es de verdad, cuándo le da una patadita y cuándo no. Porque ayer exageró, en un momento 13 seguidas, es cierto, le atendieron. Está bien, pero las tres que le pegaron, el árbitro no pitó. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.le y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo o hogar. Contáctanos al 09826688485. Seguinos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Gustavito, entrevista no podemos hacer entonces. No, te digo con mucho, entrevista no hagamos, Aprendida la lección con Regis Márquez. Entrevista no hagamos porque no va a salir. Los padres transitan el mundo con elegancia. Claro, por WhatsApp no. ¿Qué es lo que pasa? Por teléfono normal sí. El oyente no sabe si es teléfono. No, pero WhatsApp. eso para Esta es aclarar. una cuestión interna nuestra. Claro, para el oyente escucha la entrevista. Claro. ¿Se entiende? ¿Por qué no hace un dueto con Gustavito? Tranquilícese. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo. Descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado vos también, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Aerolíneas JetSmart y APF te llevan a Santiago de Chile para el partido del 11 de junio. Gana 2 pasajes ida y vuelta con alojamiento, comidas y 2 entradas al estadio. Ingresa tus datos en jetsmart.com y ya estás participando. No te lo pierdas, contale a tus amigos. El que la estaba pasando mal era César Olmedo. Regis. Sí, hola, ¿cómo Tuvimos un problema y te pedimos disculpas por una cuestión interna nuestra. Yo te hablaba, salía lo nuestro y lo tuyo no salía y te pido disculpas. Ahora sí, otra vez, para la audiencia le pido 1000 disculpas, no, algo interno. Regis, mañana va a ser presentado, perdón por reiterar, la pregunta mía es salida, tu respuesta no. Mañana presentado Palau, ¿y por qué Palau la decisión de tomarlo como técnico, Regis? Sí, amanhã é apresentado Palau. Solamente estamos arreglando horário. E a decisão buscando cambiar um pouco lo mismo, ¿no? Acá em Paraguai, dando uma oportunidade a uma pessoa que se preparou, que tem um corpo técnico importante, ¿no? E bueno, e com a experiência que temos de outros diretores técnicos e jogadores, que salieron bien, y ojalá pueda salir bien con Marcelo Palau también, que es un líder, siempre fue un líder y está preparado, ¿no? Sí, Regis, y para repasar lo que hablábamos anteriormente, la duda está en el preparador de arqueros, ¿verdad? Muñoz al final no va a venir con Palau. Y estamos hablando, ¿no? Pero presupuesto tiene que encuadrar, ¿no? Para Tacuarí, y yo creo que Muñoz más que merecido, pero es caro, ¿no? Entonces esos son los detalles que estamos arreglando. Incluso quien hizo toda la negociación fue Pop Muñoz, ¿no? Ayudando a Palau. Pero yo creo que eso es más por el carácter, por estar preparado. Y ahora vamos a mirar dentro de la cancha si sale bien o no. Regis, y cambiando de tema, Derlis Rodríguez está para ser transferido. ¿Ves con buenos ojos lo que va llegando como consulta o te parece que no están los planes esa situación de transferirlo, salvo que sea una oferta irresistible? ¿Qué opinas?
No, yo creo que sí, si llega una buena propuesta para el club y para el jugador, como tenemos ya, ¿no? De parte del club, no vamos a trancar su salida, ¿no? Desde que sea buena para el jugador y él acepte también, ¿no? Pero ya tenemos 3, 4 propuestas importantes y estamos analizando. Muy bien, ahora sí, disculpanos lo anterior, Reggie. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Suerte, Arturo. Chao, chao. Chao, Reggie Marco. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Coviceg. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. En Comercial Economía de San Lorenzo te traemos la promo para papá por compras a partir de 100.000 guaraníes. Llevas un cupón para participar de fabulosos premios. Reclama tus cupones en Caja Sorteo sábado 15 de junio. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, silla y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda También bien. dice Emilio, mi sobrino, que nosotros replicamos al aire. Y como dice Carlos Niño, en la jugada esta del gol del Cano. que entre nosotros decíamos, y el oyente no se imaginaba lo que nosotros decíamos. Porque no tenía la imagen, pues. Y otro día, cuando hagamos eso, filmemos para explicar lo que estamos haciendo. O si no, no se va a entender. Y la jugada del offside fue offside. Por eso anuló. ¿Qué dijo Federico? Sí. Igual el trazado, con todo respeto, pero recuerdo que la impresión en tercer visual grado tenía con mi reglita de A mí me da duda. El que hacía un trazó era mejor medio trazado en ese momento. Vos Era mirá, Visco, sí, era Visco el que trazó, me es parece. muy de, Es medio raro. de primaria, para no decir preescolar, muy de primaria el trazado. Reitero, Me Milcea de dejaron Saldívar. Sí, yo recuerdo Porque que no no es la le mejor línea que tiene, sino el mejor Pero tenía visualmente, mejor- ¿qué te parece? Así, Muy impresión justa, visual es habilitado. Se ve así que está offside, pero chiquitito. Porque se dejó la uña larga de él y por eso fue offside. Que eso es No, simpático. es la, Sí, no, a ver, pero pero no es la sos primera vez que simpático vos, tenemos este tipo de jugadas. Sí, no es la pero primera por vez. No, sos simpático Y vos. ahí es Fue un justo, partido en Itagua. justo es de ese tipo de jugada en un partido así. Ese nomás es el pa. Qué buena es esa sensación. Ah, de me ser- van a culpar de libertad. No, igual iba a perder Olimpia seguramente, pero No, sí. la jugada del offside. Aparte es con un poco empate le dudosa. alcanzaba, ¿verdad? Pero, Sí, sí, pero dejó dudas. Esos trazados a veces, pues sí. Ahora, Ariel Galeano aguantó la turbulencia, Sí. Aguantó, y terminó campeón. bicampeón del fútbol Bicampeón. paraguayo. Eso hay que decirlo también. ¿Con cuánto? porque 27 años, mirá ¿no? que estaba- 27, en 27, septiembre 27. cumple 28. pasó la Y hay turbulencia. que tomó algunas decisiones clave, ¿no? Cuando Sí, sí, Tacuara estaba mejor, arrancaba con Tacuara. Cuando Arrancó Roque Roque. levantó, arrancó con Roque. Ujú. Y en este partido, como decía ayer Víctor, que no necesitaba de minutos para juveniles, Lo puso le a Rodrigo. mantuvo a Villalba y los primeros 25 minutos ese, a Planificó la estos izquierda dos hizo partidos chavo. a ser campeón, porque ante Nacional de Uruguay dijo, no, vamos con los suplentes Bueno. y me priorizo torneo local. Y así le salió con título encima. Hay que ver, niño, si la sanción olimpia de 2 años de la FIFA. No, Dos ventanas. Dos ventanas. 2 ventanas son. Junio y Igual. diciembre. Un año, junio y... Un año, uno. En Bacá dice 2 años, pues. No, 2 ventanas. Dos ventanas. Federico, ¿cómo te va? Muy buenos días para vos, Arturo, y para todos los compañeros en la mesa y también para la audiencia. Fue offside el de Derlis. Sí, offside. Offside por una situación. Antes que nada, ellos tienen la herramienta del VAR para medir eso. Hay una... Cuando nosotros vemos por pantalla, hay que tener en cuenta también que ellos siempre tienen una imagen más que no sale al aire y que le van a dar, o sea, que les da mejor elemento, pero la posición de la cámara muchas veces visualmente, a nosotros que vemos solamente por pantalla, nos puede llegar a engañar. Y sí, lo que sí pude notar, Arturo, compañeros, en función a esa imagen, de los cuales puede llegar a generar alguna confusión o alguna duda, primero que nada que la cámara no está bien posicionada como para que podamos tener una perspectiva ocular para poder decir de que Estoy sí está, no sé, recibiendo claramente. estoy recibiendo una, te quiero enviar. Sí. Que es importante para vos. Ahí va. Vos no podés ver ahora, hablando conmigo. Puedo ver. Mirá Dame lo un que- minuto que me llegue y Quiere veo. decir que este está habilitado, obvio. ¿Dónde no baja podemos.
Yo no entro en esa. Yo que no sé si vos dijiste que no era offside. Y no, para mí. Por eso visualmente, sin el dibujo de la raya está visualmente, al ojo humano parece habilitado. Claro. Pero una vez nos explicaron el tema de la perspectiva, del ángulo, de cómo se va. Bueno, penal, Altito. Ahí tenés otro, no te digas si quién envía. La línea vertical es la referencia por qué parte del cuerpo se traza. La roja es el delantero, azul defensa. Ahí va Federico. ¿O querés vos, señor reglamento, como te dice, niño? Yo quiero... No puedo, sí, puedo ver porque el llamado que me hicieron es por WhatsApp, entonces no me permite llamada mirar. normal, no llamada WhatsApp. Pero sale al aire, Gustavito. Sí, sale. Porque a la puta. Pero quiero significar algo sin ver esa imagen, y atendiendo, Arturo, a la experiencia que hoy, gracias a que formo parte del plantel de Fútbol a lo Grande TV, que da todos los domingos de 23 a medianoche, y ahora con la excepción que vamos a entrar de 21 a 45. Terminana, por favor, si salimos, dime los cuartos. ¿Fue offside o no fue offside para vos? ¿Esa jugada? Sí, offside, Arturo, porque hay que tener en cuenta, ¿sabes qué quiero agregar a esa imagen que confunde mucho? Yo creo que frenaron, le falta un cuadrito más. Correcta decisión. Para frenar. Y hay que tener en cuenta que es la manga. Y puede ser muy fino, puede ser eso, pero es la tecnología que tenemos que terminar confiando. Federico, ahí te envié algo. Fíjate en la por favor, hay dos. Correcta decisión. Federico. Sí, voy a... Fíjate, después hablamos, Federico. Gracias, muy amable. Fue offside. Okay. Para Federico. Pues. Correcta decisión. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Robbie Locker, además estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia, con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Lacto Holanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados, como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en el Mercado San Lorenzo y en Ruta 1 Capiatá Thompson. Seguinos en redes sociales, @el Ahorrazo Supermayorista. No le envié, yo le envié lo que esta es imagen, sí. El pie izquierdo de Iván, el punto de referencia, y el hombro de Derlis es lo que se toma. Y reitero, demasiado fina, muy fina. Pero ahí el hombro se ve habilitado, la mano no está adelantado. Acá. La mano la mano no se tiene en cuenta. El hombro sí, hasta acá. Pero el hasta hombro la parte que el hombro está en la misma línea que azul. Por eso te digo, es muy fina, muy fina, muy justa. Porque papá tiene un lugar especial en los corazones. La Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación voluntaria 200.000 de ahorro y se llevan un neceser de regalo. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Regálale a papá lo mejor este mes en Koala. Queremos mimar al rey de la casa con esta super promo. Comprando un Somier Living o cualquier producto Koala, te regalamos una cuota. Además tenés 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.py. Sin ninguna duda, offside. Y puedo explicar por qué firma Federico Ríos. ¿Vos para vos? Visualmente no. Después tengo que creer en la raya. Para mí, de lo que yo veo, para vos. Offside. Pero sin raya. No, para mí no hay offside. 1. Pero ocurre que la raya dice que fue offside, pues. Correcta decisión. Claro, por eso yo no puedo entrar a pelearle a la raya. No, lo que dice es una imagen por 1000 palabras. Dice Francisco, si no había raya, esto si era 10 años atrás y vos mirás esa imagen. Ante la duda, deje jugar. Brevemente, Federico Ríos quiere entrar. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Y si puede ser Gustavito, breve Federico Ríos. Cuando el dolor llega, quitador fuerte se activa, acción analgésica y antiinflamatoria para que hablar, un quitador de venta libre en farmacias. Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Puta, ¿cómo estamos hoy? O sea, ¿por qué gritas? Oye, quizás lo que dijo esta mañana y rebotó, pero rebotó como aquella allá. ¿Vos escuchaste? Ya sé. No escuchó. ¿Sabes lo que quiso? Él rebotó como la M. Quiere venir al porcentaje. Y los perros le mataron. Va a perder 6-1, 6-0 y sentenció la audiencia. Negativo, Federico, breve, por favor. Decisión. Offside, Arturo, ¿por qué? Y eso que tomo las palabras de Víctor
Villalba que dice visualmente. ¿Por qué visualmente? Por la perspectiva de la cámara. ¿Y por qué tengo que creer al VAR? Porque las canchas están, por utilizar un término de comodidad lingüística, está cuadriculado. Entonces no tiene en cuenta la posición, no tiene en cuenta la posición de la cámara para tomar un veredicto, para tomar una determinación, ya que las medidas del campo de juego se introdujo dentro del software que había hablado también Pancho hace rato, y entonces tengo que considerar como tal. Y hay que tener en cuenta, si bien la mano no se considera para que esté habilitado o en offside o que habilite, se tiene en cuenta la manga de la casaca o de la remera como último punto. Y acá yo veo claramente la... Se cortó. El WhatsApp. Hoy estamos mal con el WhatsApp. Esta no es una mención publicitaria, es una advertencia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Valoremos nuestro... ¿Qué querés? Sigue. ¿Ya terminó, ¿no, Federico? Fue offside, Federico, estamos de acuerdo, ¿verdad? Fue offside y vuelvo a repetir, es por la perspectiva de... Se cortó, ya está. Esta no es una mención publicitaria, es una advertencia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Valoremos nuestro legado, nuestra cultura. Apóyala siguiendo en Spotify. La playlist que puede desaparecer es una advertencia de AIE. ¿Puedo sugerir algo en un momento? ¿Cómo no? En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Exceso Sur. Contate al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Mi voto para que el muchacho participe en los pronósticos. Rebotaste a la luna. La audiencia ya tomó y aprobó el comité ejecutivo. Vos no vas ni a porcentaje, Gustavito, vos te vas a quedar donde estás. Para que tu auto funcione mejor necesitas una nafta completa, por eso necesitas Grid 95 octanos de Petrobras, te va a rendir más y te conviene más. Grid 95 de Petrobras, la nafta completa. Petrobras, calidad internacional en tu camino. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité de un solo miembro. Una nota del comité que estudia el fin de semana. Si puede pensar el fin de semana y el lunes toma una decisión. Si puede pensar, presento esa en mesa de entrada. Presento en mesa de entrada al comité. Gustavito. Muy bien, niño. Y el lunes analice. Muy bien, niño. Yo quiero saber qué dice la gente también. Quiero un competidor más a la mesa y más si es Gustavito, pero que analice el comité. Que vos analizas vos. Me estás convenciendo. Se puede analizar. Pero espera, pero si hay ese precedente, también tendría derecho Ricardo, por ejemplo. Los que no están. Decir Bienestar y Certeza exigen Paco, más de 40 años llevando energía al país. Mi voto es para Gustavito, dice el vendedor. Yo sé quién es el vendedor con vos. Vos no le vendiste tu pendrive. Ricardo no, porque él acierta todo. Ahí va a ganar ya no sé qué, 3 veces ya ganó. Pasión por la calidad, trabajamos y nos esmeramos permanentemente para hacerlo cada vez mejor. Nos capacitamos en los mejores lugares del mundo para ofrecer al Paraguay un servicio de primer nivel nunca visto. Boyani Músicos del Chaco, Tupiru, Vicea, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cecilio se borró de Instagram. Él habló y dijo ahí que ahí te pasa, y es muy fuerte lo de Cecilio. Y lo de Cerro ahora cómo va a administrar, porque la gira lo dijo Manolo, que se va continúa así en pie el viaje a Málaga. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Insoportable este Arturo. ¿Quién te envió este? No creo. Qué fácil que la Para mí que arma él y le envía como si fuera un agente. Sí. Arturo. Tiene varios teléfonos. Sí, una estrategia ahí. Déjate joder la bola. Toque apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Una de las cosas que Cerro tiene que conceder o cambiar es que Julio Dos Santos o Jubero, cualquiera, uno de los dos, hable con la gente, hable con la prensa para ir enseñándole el camino que quiere trazar Cerro, porque la presión es muy grande en ese club y necesita que gente ligada ahí y que son del palo comiencen a educar un poquito a la gente. Es un paso. Al hincha se le puede educar. Claro, porque van a saber la verdad, o si no hacen conjeturas y es peor. No saben lo que pasa. Entonces cada uno hace su propia. ¿Y Jubero qué hace? Y él debería ser él el que
hable como director deportivo porque conoce las decisiones. Y que explique cuáles son los objetivos, las metas, corto, mediano y largo plazo, porque el hincha no lo sabe eso. ¿Y qué va a pasar con la República de Luque cuando guardan silencio los jugadores? Rodrigo Rojas no va a hablar. Cáceres dijo, estoy avergonzado, decepcionado, tengo vergüenza. Totalmente. Hay manera de perder. Bueno, lo de Luqueño, por ejemplo, terrible es la situación. En otro momento iba a reaccionar la barra. Sí, pero como termina en las primeras posiciones, relativamente, sin pelear el título, es como que es un sabor agridulce ahí por ese... Igual se fue caliente el hincha. Ayer me tocó, estaba escuchando su libro, y al final hablaba con su público y decía, hacemos el esfuerzo de venir 3:30 de la tarde, un día como hoy, y los jugadores nos muestran lo que demostraron, y da a pensar... el propio hincha de Luqueño, que el partido pasado se especulaba que corría entre 500 y 100 millones, hoy que tiene que ver por los partidos juegan diferente. Y al final el hincha de Luqueño salió molesto ayer del Feliciano Cáceres. Sí, pero no se gana por eso. El ejemplo tiene en el partido de ayer. Claro. Con cubiertas como Ter, maneja sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas como encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. No voy a dar el nombre del jugador, pero al final del partido de Luqueño hizo un vivo cuando estaba llegando a Luque. Era fiesta patronal, bombas, luces, todo... y cierra su vivo y dijo una palabra no muy acertada. Con este poquito ya son felices. Yo no tomé bien de este jugador referente que hizo un vivo en su y cerró. Mira, con esto nomás ya son felices. ¿Qué dice? La hinchada por la hinchada. Y ahí cortó su vivo. Y yo digo, es jugador profesional, hace un vivo, cuídate. La próxima se pudo haber grabado, la próxima no voy a decir, pero un jugador que hizo su vivo cuando volvía del partido anterior de Cerro. Y cuando llegaba a la ciudad de Luque, que eran recibidos ellos como héroes porque habían ganado ese partido. ¿A vos pues te gusta esto? Vi el vivo. No, pero te gusta. Está grabado en mi mente y es un jugador referente. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento del IMI. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro, Niembe. No fue lo que esperábamos, la verdad. Creo que levantamos cabeza en la segunda ronda. Creo que nadie creía en nosotros. Sinceramente no sentimos el apoyo de nadie. Sentíamos que estamos solos cuando no podíamos ganar 6 fechas consecutivas en la primera ronda. Después vino Manolo, como dije en su momento, con su idea. Y trazamos partido tras partido. Fuimos levantando cabeza. La verdad que muy triste por el partido pasado, se nota que estaban motivados, la verdad, y bueno, es parte del fútbol. Y nosotros, bueno, se nos fue la mano, la verdad. Ahora nosotros ya queremos pensar primero en descansar y después ya en la pretemporada y hacer un buen inicio de... No fue lo que esperábamos, la verdad. Creo que levantamos cabeza en la segunda ronda. Creo que nadie creía en nosotros. Y por eso, porque nadie creía en nosotros. Nadie creía en nosotros y nos sentíamos que estábamos solos. Y el hincha tomó como que no ellos no estaban ahí. Ellos como que nos sentimos solos, dijo. Y eso, pero cuando uno dice así, o sea, depende de la interpretación que le dé, porque claro. El hincha lo tomó que fue hacia el hincha, pero él dice, estábamos solos, puede ser un todo, algo general. Con Jetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Jetur, la SUV más espaciosa con sorprendente tecnología desde $16,990. Conoce más en @JeturPY. Jetur, una marca del grupo Santa Rosa. Dice que si yo le llevo acá lo quise al Olimpia. Campeón. No, déjame terminar, Gustavito, hoy, que estoy insoportable el segundo oyente. Y a lo mejor tienes razón. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Ocurre que lo de Olimpia es un tema muy sensible. Manolo tiene lo de Manolo, aceptado por la propia afición cerrista. ¿Vos no escuchás que haga contra Manolo? Todavía. Salvo en el último partido, pero que poco, pero dentro poco. de lo normal. Olimpia, el público no se levanta a putear a Palermo. Todavía. Pero ¿qué es lo que...?
pero qué difícil esta charla. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PVC laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Carlos Quise dice que hasta el fundamento al jugador de Olimpia hay que enseñarle. Sí, a todos Pero- aprende. Pero en Olimpia le trajeron a Ayrton García. Aitor García. Sigue. Él continúa. ¿Qué función cumple? Y él es el director deportivo. ¿El español que vino a Olimpia? Iván Vázquez, que está ¿Qué en cumple? inferiores. Él es en inferiores. Y acá sí que lo que dice que el jugador de Olimpia no tiene ni fundamento. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. ¿Cómo va a discutir los resultados, güey? Pues los resultados no se discuten. Entonces es muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 519-71 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su Dijimos inversión. atacar un golazo. Acá estoy recibiendo. ¿Dónde está la mano del arquero para evitar? Para Nacera. Hoy no pega ser nice y declaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shorty. Yo me mantengo, te guste o no te guste, Cafa. No, para no. mí el penal Simplemente no lo que es usted dijo golazo. es- Esta pelota con muralla para mí es un golazo. Yo hablo del penal, que cada uno sabe claro lo que dice. Cuando dicen ejecutó golazo, cuando relatan y es penal, yo no uso ese término, es cosa mía. Mi Idea, fabricante de electrodomésticos más grande del mundo, presenta su heladera de alta innovación con 3 años de garantía y son geniales. Mi Idea es el número 1 en el mundo y en tu hogar. Representa Distribuye Britan S.A. Descarga la app Vamos de Copetrol. Carga por 150.000 y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlo en el instante o en tu próxima carga. Baja la app Copetrol y aplícale. ¿Y Quise tiene la solución, Carlos Quise, para el técnico No, Olimpia? yo digo lo que veo. Que después a muchos, a lo mejor le dicen, movete de esta forma. Hay jugadores que aprenden, hay otros jugadores que no aprenden. Y algunas cosas, si no llegan a cristalizar, ¿cuántos jugadores hay? Vamos, Hugo Fernández, hace 5 años que entra y sale. Y tiene salud, le llamo yo, cuando vos ves que corre, que puede ser. Hoy, después de mucho que dije, no porque yo digo, sucedió. Hoy Palermo, por ejemplo, con él, las veces que lo usó a la derecha en los últimos partidos. Correctamente, porque a la izquierda, él no te va a desbordar, no tiene esa gambeta. ¿Cómo le termina perjudicándole a Cardoso al ponerlo a la derecha? Porque a la derecha él no tiene velocidad, tiene que jugar a la izquierda con pie cambiado. Pero además, son detalles que el jugador tiene que tener. Aguayo, que es una grata revelación, tiene que aprender y le van a enseñar, después que aprenda que se le quede o no, porque ahí ya depende el futbolista, es la finalización de la jugada. Yo tengo mi duda todavía porque le vi poco, por eso le pregunté sobre Morínigo, ¿cómo se llama el Villalba? de Libertad, Rodrigo. Que la jugada que pierde, el tanto de gol que arranca en su cancha, porque es rapidísimo también, que le metieron la pelota en el fondo, Lescano, él, la última pelota antes del remate pica mal, pica largo. Yo digo que picó largo, mal, porque tenía miedo del cruce, del que lo venían persiguiendo, que lo iban a levantar. Y eso le hizo dudar y le pegó mal, claro, y es entendible, pero porque si no, no hay condiciones del por qué picó mal. Todo lo contrario con Fernández, que el pase de Prato, ahí recibe mal, porque él no tiene capacidad de gol y a muchos se le nubla cuando enfrenta mano a mano. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General 1640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguimos en Instagram como Bemay Flores. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrella que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion, Control of You Are. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Ven y a Bristol a aprovechar los precios imbatibles para papá. Hasta 50% de descuento en todos los productos, una cuota de regalo. Participás de la promo 3.000 millones de sorteos todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Si no pasa nada, Olimpia puede volver a contratar, sino cada nuevo
Si no cae nada nuevo, ventana junio 25. ¿Cuándo puede volver a contratar? El año que viene, a mitad de año. En junio del 2025. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, accesorios de la marca Asqueco, Santec, Positrón y otros. Con Erimar, sacale el máximo provecho a tu vehículo. Erimar, lo que la fábrica no te dio. José Coafer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participás del sorteo para 2 personas, todo pago. Si sos cliente fiel, duplicamos tus cupones presentando tu tarjeta. Sorteo 20 de junio. José Coafer, creando tendencias. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria desea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baños, griferías y mucho más. Cantabria S.A. Dani Maciel apoya la idea que Gustavito entre en porcentaje. ¿Cómo está, Dani? Y a mí no me extraña No me extraña. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Craqueros Campo 9. Automóvil y Supli está en la Expo Taller Mecánica en la Fuente Shopping de Salema. Premios para los visitantes de nuestro stand. Capacitación técnica para mecánicos. Sorteo de premios 12, 13 y 14 de junio. Papá merece un regalazo desde el 12 al 17 de junio con tarjetas de crédito Bancoop. Ahorras 30% en todas tus compras en tiendas deportivas, peluquerías y más. Anda pensando el regalo ideal. Bancoop crece desde la raíz. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. El instante Roque y Tacuara. Terminado el partido entrevistado por Víctor. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa, nuestra especialidad de brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Voy a terminar con esta conspiración. A vos te hablo. Porcentaje. Vos No, yo también creo estás en la conspiración. que analice, Te voy a que analice ¿eh? porque está expectante el oyente cuál será la respuesta. Va a del lunes. rebotar Gustavito como rebotó en Urbana acá. Este domingo 1.850 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.800 millones en el poderoso, salen 5 iPhone 15 Pro y una Mitsubishi Tritón del año. CNT, el poder de cambiar está en tus manos, por emoji. Ahora vos sos democrático. Un día sentado ahí te levantaste porque vino Gustavito. Tenís sentarte y le dijiste, o miento. Para que estudie. Yo dije que estudie. No, vos decime si miento o no. Que estudie. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Tacuara y Roque. Roque en Santa Cruz. Le da sentido a todo el esfuerzo, ¿verdad? A todo el sacrificio que hacemos todos los días para poder estar activo, permanecer competitivo y bueno, el título es lo que le da sentido a todo eso, así que muy feliz por eso y también obviamente que alimenta las ganas, ¿verdad? De continuar porque repetir campeonatos es muy difícil, es muy complicado, ¿verdad? Requiere de mucha concentración, de mucha disciplina. Y bueno, eso es lo que estamos consiguiendo con este grupo, así que feliz con todo lo que sigue. Seguís cosechando títulos, Roque, desde que volviste a Paraguay con Olimpia, ahora Libertad. Seguís siempre vigente en planteles competitivos, que era de hecho tu deseo cuando cambiaste de Olimpia a Libertad, seguir vigente y a este ritmo. Sí, no, la verdad que feliz por el presente nuestro, ¿verdad? Como decía, ganar un campeonato de repente... se hace posible por circunstancias que se pueden dar ¿verdad? Eventualmente, pero repetir título verdaderamente un logro muy grande para todo el club porque habla mucho de la disciplina, de toda una serie de circunstancias que se van repitiendo y bueno, nosotros somos parte de todo eso y estamos muy felices con el esfuerzo que hace la directiva, todo el plantel de gente que nos acompaña durante todo el año y obviamente con todos los jugadores. No hay ninguna duda que seguís hasta fin de año, ¿verdad? Esa es la pregunta que siempre hacemos cuando termina cada torneo. Sí, bueno, yo decía que le da sentido, ¿verdad? Todo el sacrificio que hay detrás del día a día, ¿verdad? Conseguir un título y hoy estoy muy feliz, contento, ¿verdad? Por el logro, ha sido muy sacrificado al final, ¿verdad? Porque
ya no dependíamos de nosotros, llegaba a un punto y bueno, hoy no hemos dejado escapar ninguna de las oportunidades que hemos tenido posterior a eso y bueno, hoy felices, ¿verdad? Porque habla de una concentración y de mucho carácter de parte de todo el grupo. ¿Cómo fue esa charla con el plantel para no decaer en el momento en el cual dejaron de depender de ustedes que entraron en un bajón futbolístico? ¿Cómo fue ese momento para recuperar? Oh, difícil, ¿verdad? Porque tampoco es que más allá de las circunstancias nosotros tenemos un estilo de jugar, ¿verdad? Creemos de que también de que esa forma de jugar es la que nos va a seguir dando más oportunidades de campeonar, de ganar partidos, pero llegado un momento lo hemos sufrido y al final la consistencia, ¿verdad? El creer siempre en lo que veníamos haciendo hace rato dio fruto, ¿verdad? Y bueno, hemos repuntado casualmente en el momento más importante del campeonato y justo cuando más se requería. Bueno, gracias. Taco Aracepo, un segundo, felicidades, otro título más, lo que representa una nueva consagración con la camiseta de Libertad. La verdad que es muy importante para mí y para nosotros, los compañeros, nos sacrificamos muchísimo para poder llegar a esto otra vez. Se complicó un poquitito al final, pero al último partido sacamos otra vez la ventaja y hoy salimos campeones, gracias a Dios. Oscar, y los experimentados habrán sido fundamentales también como para sobrellevar ese momento de adversidad, porque era un momento difícil, parecía que se les escapaba el título y lo lucharon hasta el final y hoy festejo. La verdad que sí, muy importante para los chicos, ¿verdad? Siempre le tuvimos ahí firme a todos, gracias a Dios, son muchísimos chicos que quieren jugar al fútbol, que saben jugar al fútbol y que escuchan, que es lo más importante. Y para mí que ahí estaba el secreto de poder alzar la copa otra vez. Ahora la zurda no se cansa. Y estamos firmes, gracias a Dios ahí se fue también al largo la pelota y entró, gracias a Dios. Siempre lo digo así, le agradezco siempre a Dios por todo, ¿verdad? Porque sin Él nada iba a poder ser, ¿verdad? Y hasta fin de año, imagino, no hay ninguna duda de eso. Sí, tengo contrato hasta fin de año y después vemos. Lo que se viene para Libertad, le queda la Copa Sudamericana e intentar el tetracampeonato. Sí, la verdad que sí, tenemos muchos objetivos, ahora tenemos la Copa Paraguay también, tenemos la Sudamericana. Y vamos a hacer todo lo posible para poder pelear hasta el último en todos los campeonatos. Gracias, felicidades de vuelta. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. En sintonía, Artesanía Mercadito. Juan y los muchachos a full fabricando. Juanca. ¿A retirar qué? Bueno, Gustavito Sánchez. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 13-11. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.be y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Recupera la cita hombre y nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar el PY. Recupera la cita hombre de venta libre en farmacia calidad Fapasa. Vamos a presentar a los técnicos la formativa, ¿verdad? Así es, sub 13 Landaira, sub 15 Antolina Alcaraz, 17 Ulesich y 20 Aldo Duscher. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguros si tienen el peso exacto. Pay tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457, WhatsApp 09844433332. Energy Gas. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita. La mejor compañía son las papas fritas Crispo. Pruébalo en sus 3 sabores. Queso crema con cebolla, tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. 13-12. Y su seguro Chaco. Mariscal Pescas y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arro Primavera, Concepción. Se acerca el tan esperado fin de y qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia. Con un rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizo parrillero. Pizza, probaste, te gusta. Un punto de ventaja vos sobre Francisco. Un punto de ventaja. Se recortó ayer con la victoria de Libertad. ¿Quién te recortó? Sí, y Francisco. Si ayer terminaba empate, se liquidaba el expediente, pero ganó Acerté Libertad. ayer uno y...
¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelore. Maridaje perfecto, tradicional, paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelore es de Fortín. En Comes y para últimos días de la promoción más solicitada, crédito ordinario con tasa del 9,9%, hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al WhatsApp 021-248-8000. Comes y para tu mejor opción. 13-13. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y sucursales. Gran feria de ventas a precio de remate, te esperamos este domingo en Casa Rosada. Call Center 021-421-566. Ese es Gustavito Cáceres, el que vos me estás haciendo con seña. Mira que no sale bien, no me vaya ahora a ser sensible. Ah, espera, entonces, técnicamente no es bueno, periodísticamente vale. Bueno, enseguida. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Cerámica Itagua, 100% pasión. El regalo ideal para papá está en Electroban. Chopper a Tokio en 16 cuotas de 268.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Rodrigo Rojas no quiere hablar. Yo le llamé esta mañana acá, se le dedica a Gerardo si podíamos, si el teléfono era ese, no atiende. Me dijeron que no sigue. Que está muy llantado. Y qué mejor no hablar de, sino cómo. O si no me puede decir que uno inventa. Entonces nadie inventa. Ayer, con lo que él dijo, denotaba que tenía vergüenza. Entonces acá es muy global el tema de la presidencia, que por técnicos jugadores. No es que hubo, no hubo premio. Como dice Carlos, compañero, vos tenés que ruborizarte cuando las cosas salen mal. Si no, el fútbol sería demasiado fácil, pues. No, así es. Lo que pasó con Luqueño es terrible. No en desmedro del trinidense. Sí, trinidense todo el aplauso. Claro. Pero hay manera y manera de perder. Un resultado, pero te afecta, te golpea un resultado categórico y le pasa a todos. La verdad que estoy muy decepcionado del equipo. Le ganamos hace 3 días al mejor equipo que estaba jugando en el campeonato y hoy, sin demeritar al rival, nos dejamos que nos convierta 6 goles. Eso es mucho. Y yo estoy poniendo la cara por ellos, como siempre al lado también a ellos estoy poniendo la cara, ¿verdad? Y más me siento decepcionado de decepcionarle otra vez a la gente que vinieron a nuestra casa para mirar nuestro partido. Y me voy decepcionado porque hubiésemos terminado bien este campeonato y me voy decepcionado. Tengo que tener respeto conmigo mismo. Si yo no tengo ese respeto, ese deseo conmigo mismo, ¿cómo voy a salir adelante? ¿Cómo voy a alcanzar en algún momento mi objetivo? Y yo ni jugando, ni siendo futbolista en algún momento no he perdido por una diferencia tanto hoy. Por eso digo que me voy decepcionado porque era terminar bien, vuelvo a marcar, ¿no? Hace 3 días halagando o mirando el trabajo que han hecho y hoy lo dejamos todo, lo tiramos todo en el tacho de basura prácticamente nuestro trabajo que hicimos, ¿verdad? Mañana me puedo ir yo, pero ellos van a quedarse otra vez acá y tienen que cambiar la actitud, tienen que cambiar, no puede ser que uno tenga que elegir solamente algunos partidos para jugar. Y yo tengo una materia pendiente acá en casa. Yo la verdad que tengo vergüenza hasta de salir en la calle, pues yo siempre me preparo para, lógicamente me preparo para salir adelante, hacer buenos partidos, está bien. Sé que puedo perder, pero de esta forma no. Y ya seguramente en unos 2 días hablaremos con el presidente, ¿verdad? Porque tenemos que apuntar a muchas cosas, ¿verdad? Si no hay esa conciliación de ambas partes, bueno, tenemos que ir buscando otras alternativas, ¿verdad? Tengo que hablar, y yo creo que también los políticos van a tener que poner también la cara, como siempre. Cuando hay ese al lado, quitamos pecho, y hoy yo estoy sentado acá en representación de ellos también siempre, y voy a aceptar siempre las críticas que puedan venir. Eso no hay ningún problema. Tengo la mochila demasiado cargada siempre para sentarme y hablar, pero también para
tener punto por punto para decir, lo voy a hacer también, ¿verdad? Porque si no, yo qué voy a ofrecer en el día a día acá, cuál es el crecimiento que quiero buscar, que tengo que buscar. Tengo que buscar con ellos, pero ellos sí tienen que tomar las cosas como tiene que ser. No hay ningún partido en excepción, no, este sí y este no. Todos los partidos tenemos que agarrar como tiene que ser, y el que no tenga capacidad de enfrentarse a este tipo de situaciones, yo creo que también tenemos que hacer el paso al costado, ¿verdad? Primero yo tengo que hacer un análisis después de este partido de mi cuerpo técnico, principalmente. Después, hoy las cosas están muy calientes normalmente, ¿verdad? Porque deberíamos haber terminado con una sonrisa. No se puede tomar decisiones ahorita, ¿verdad? Solamente hay que esperar que pasen estos días y ya después vamos a analizar primero la situación del cuerpo técnico con el presidente y luego también con lo demás que es respecto con lo que es el plantel. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Julio César Cáceres. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. Nuevas y mejoradas nastas de Shell con tecnología de control de suciedad. Ofrece una limpieza superior para tu motor. Fórmula regular 6140, Fórmula Super 6640 y Fórmula B-Power 8100 guaraníes. Shell mejor por lejos. Vamos con el porcentaje y vuelvo a preguntar. El comité ejecutivo pregunta a Víctor Villalba y a Francisco López. Francisco López, ¿acepta faltando 2 fechas premio distribuido 50 y 50? Hoy ya no. Ayer sí. Hoy ya no. Ayer sí. Hoy vamos por todo ya. Estamos a uno nomás ya. Víctor Villalba. No. Hasta el final vamos a competir. Que sea lo que... partidos bravos. Sí, son difíciles. ¿Y vos cambiaste tu opinión? Impredecibles son. ¿Y vos? Yo cambié ya porque sí, hoy estoy a uno ya. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos de clima que provoca Veronio, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate de Veronio con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Si no puedes acercarte a la Ferrer se acerca a Boscapeno a sucursal en Asunción. Sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por la Ferrer. Si es cierro, sabes bien que tenemos en la Ferrer. ¿Qué dijo James Lima Quintana? No. ¿Vos? Niño. No sé. ¿Oh? No. ¿Qué es lo que no? Aquí me pasaron un supuesto jugador que va a Lanús, pero voy a preguntar si es real. ¿Cómo no? Ya van a comenzar la época de... Ahí pues puso la música de ese casamiento. Entonces James Lima Quintana, escritor, poeta argentino. Me contaste esa historia hace 7 años, Arturo. Si el Wi-Fi en tu casa personal y tenés plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba Mate Pajarito Cultura y Sabor en un sorbo de tradición. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. WhatsApp 0982475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Dijo James Lima Quintana, poeta argentino y escritor. En Canal de Formosa se transmitían los programas de Buenos Aires. Dijo James Lima Quintana hablando de este matrimonio entre vos y él. De ahí surgió el matrimonio de acuerdo de... Y ahí es paradójico, y ahí viene la paradoja de la vida. Surgió el amor y se crearon las leyes. ¿Acaso el corazón es de papel? Me han pedido que repita la paradoja de la vida. Otro día. Ya conoces los cables eléctricos Cordeiro, desarrollado con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo y garantía de Electropar S.A. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Súmate a la comunidad de trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde podés encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios. En las redes sociales JMC Paraguay. Dijo Bielsa, resultado engañoso. ¿Qué juega a favor de Bielsa? 4-0 a México. 4. Y él dice en la conferencia, resultado engañoso. El propio técnico de Uruguay, con relación a la goleada a su selección,
frente a la Mexicana. ¿Querés sorprender a mamá y papá como nunca antes? Con Farmacias Catedral es posible porque sorteamos 100 premios, estadías, efectivos, vales de electrodomésticos y más. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Pecho Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Ahora son beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed, disfrutar de las nuevas funcionalidades en app. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Eusebio 4623, búscanos en redes sociales como Class Motors. A 2 fechas de partidos, arrancamos. Aquí veo la familia, hasta el perro vino para la albirroja. Creo que no me muera el perro. Es un programa cómico, vamos a hacer. Sí, pasó. Ya casi 6 meses, eso más incluso. Eso fue en octubre del año pasado. Vamos a hacer un programa humorístico, Gustavito, con vos. No. Quiero un bebé así chiquitito, un mes de 7 días. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebio la Casa Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 021-607-731. Wilmar SRL. ¿Qué partido, niño? Ameliano Tacuarí, los vecinos, pero siempre particular allí. Ameliano Tacuarí. ¿Contra nosotros, creo? Sí, Ameliano Tacuarí. ¿Contra Ameliano? Ellos, para ellos es clásico, hay barriel, pero no tienen la connotación en primera, pero es un duelo importante de barrio. ¿En dónde juegan? Ameliano local, ante Tacuarí En la cancha de Trinidad. Martín Torres. ¿A qué hora? 15:30. Ahora está Germán Tilder informando. Víctor. 60-40. ¿Quién gana? Ameliano. Francisco López. 50-50. Solo por complemento, Germán. 60-40. ¿Quién gana? Ameliano. 15. ¿Estamos de relleno ahora? Sí. Yo hicimos no, un pro de... Aparte hicimos los 3. No, eso aparte. Y bueno, pero vale. Bancado por usted, Veo los últimos partidos, no ganan hace 5 fechas los mismos, vienen de derrota en derrota, 50-50. Muy bien. No 50-50. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann, acceso sur, casi 1 de mayo. Ferropar a 42 años construyendo contigo. Vamos por el tío que puede definir. Para estos dos equipos también es fundamental en la tabla, tanto para General como para Sol. Puede definir. Si gana Ameliano ya define. Claro. Ah, tienes razón, Carlos. Sí, claro. El segundo por cumplimiento, veo. Claro. Puede no, si gana también. Puede ser ¿Qué puede pasar? Si gana Ameliano. Gana Ameliano y... No, y acá se ponerle que salga empate el primero y yo acierte, ahí quedamos mano a mano y después el último define. ¿Vos no querés acordar 50 y 50? No. Bueno, listo. ¿Y si gana si empata Ameliano? Y si empata Ameliano, entramos iguales. Al último partido y ahí no arreglamos. No hasta el final. Que pase lo que pase. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostar.le, apostar a ganar lo cambia todo. Bueno, ¿qué partido tenemos, niño? General Caballero, Sol de América. A las 18 en Mallorquín. Relata Jorge Luis Casal, comenta Jorge Niño Sosa. Le invitamos a los oyentes a seguir a los Jorge. General Caballero, Sol de América. Juegan todo, juegan Sanguina, juegan todo. Todo full. Toda la carne en el asador. Troadio, el centro, pelota al está afuera. Troadio sabe cómo partido especial para Troadio. Jugarle a ese equipo. ¿A qué le falla a Jorgito Casal? El centro, pelota al está afuera. Le hace bullying. Gustavo Mosquito pica sobre la derecha. Gustavo Mosquito pica sobre la derecha. Pica sobre la derecha. Mosquito pica sobre la derecha. Pica sobre la derecha. Pican los mosquitos. Jorge, yo no tengo nada que ver. Te aviso. ¿Qué partido? General Caballero, Sol de América. Gustavo Mosquito pica sobre la derecha. Pica sobre la derecha. Mosquito pica sobre la derecha. Pica sobre la derecha. Pican los mosquitos. Voy a tener que llamar a un asesor. Se va a armar un quilombo acá. Vos, Víctor. 50-50.
¿Empatan quién, Víctor? General Caballero Mallorquín, Sol de América. Te vuelvo a preguntar. Antes, ¿no querés miti? No. Francisco López. Que pase lo que pase. 60-40. ¿Quién gana? General. ¿A quién? Sol. Y si vos ganás, ¿qué pasa? ¿Y él pierde? Y yo gano. Francisco tiene que acertar empate a Emiliano Tacuarí y General, y ahí él pasa al frente. Pero puede darse que terminemos igualados de todos modos. Por ejemplo, ahí se dividen. Hay un resultado a favor de Francisco y otro sin que nadie acierte. Eso es lo mejor, porque viene el bocadito y comparten el gasto. Tienen que terminar empatados. Germán, vos. 50-50. Y quise lo mismo. Voy a hacer caso a Pancho. 40-60. ¿Y vos, niño? Pero él dio el revés, él dio General. Yo dio General. Pero él apostó eso, pero él dijo que como el Trovadio le conoce y al final vota en contra. No, pero tuvo que cambiar. Yo voy a poner empate. 40-60. Para mí gana Sol. Última oportunidad antes de los partidos. ¿Acepta o no acepta el matrimonio del resultado con Francisco López? No. Hasta el final. Volvemos otra vez. Le rechazó el ¿Acepta Víctor o no acepta en esta ceremonia, a través de la gran audiencia, acordar para distribuir las ganancias? No. ¿No acepta? No. ¿Y vos, Francisco? No, ahora ya no. Ahora ya no. ¿Y Carlos qué hizo? Ayer, el cuarto gol de Ameliano está en la cabina. Trinidense gritó gol. Y hoy, por ejemplo, a mí me seguiría sirviendo que gane Tacuarí o que gane Sol. Porque no me afecta. Claro, porque quedan cero ahí. Nadie suma. O jugar con Tengo 60. dos resultados. Vos tenés 66%. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participás enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella, y gana con vino Santa Elena. Calidad y confianza desde 1942. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo o hogar. Contactanos al 0982-668-485. Síguenos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo. Descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado vos también, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Aerolíneas JetSmart y APF te llevan a Santiago de Chile para el partido del 11 de junio. Gana 2 pasajes ida y vuelta con alojamiento, comidas y 2 entradas al estadio. Ingresa tus datos en jetsmart.com. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. En Comercial Economía en San Lorenzo te traemos la promo para papá. Por compras a partir de 100.000 guaraníes llevas un cupón para participar de fabulosos premios. Reclama tus cupones en caja. Sorteo sábado 15 de junio. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. ¿Tardás mucho tiempo para levantar paredes? Utiliza el mortero con elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Como un repaso de lo que se vendrá mañana en el inicio de la fecha de la categoría intermedia. A las 4 de la tarde se juega en el este del país. 3 de febrero, Rubioño. Con este partido se abre la fecha 11 en la intermedia. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, la Universidad Tecnológica Intercontinental. La Universidad sin fronteras. Se juega en Encarnación, el duelo a las 18:30, mañana intermedia, Encarnación Santaní. Cuando compras Lactolanda te vas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. San Juan del Lao, Razo supermayorista, comidas típicas, juegos tradicionales, cantos, danzas y mucho más. Sábado 15 de junio desde las 16:30 horas, estacionamiento en Lao Razo Capiatá Thompson. Entrada libre y gratuita. El Lao Razo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Si ya sos afiliado a la Caja Mutual, te contamos que en el mes de papá, solicitando un crédito desde los 15 millones o tarjeta de crédito, llevas un neceser de regalo. Redes sociales como Caja Mutual.
Más de repaso de juegos, el día sábado a las 10 de la mañana, Fernando de la Mora, 12 de junio. Regálale a papá lo mejor este mes en Koala. Queremos mimar al rey de la casa con esta super promo. Comprando un Somier Living o cualquier producto Koala te regalamos una cuota. Además, hasta 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.py. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Acción analgésica y antiinflamatoria para cada olor en Quitadol. De venta libre en farmacias Estelasca, nuestra calidad, su seguridad. Esta no es una mención publicitaria, es una advertencia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Valoremos nuestro legado, nuestra cultura. Apoyala siguiendo en Spotify la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. Igualmente el sábado, Colegiales ante Resistencia Intermedia. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacte al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. La Nasta Green 95 Petrobras cuida tu auto, porque tienen aditivos especiales que limpian y protegen tu motor. Ahorro en mantenimiento y mayor vida útil. Green 95 Petrobras, la Nasta completa. Recibe bienestar y certeza exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Pasión por la calidad, trabajamos y nos esmeramos permanentemente para hacerlo cada vez mejor. Nos capacitamos en los mejores lugares del mundo para ofrecer al Paraguay un servicio de primer nivel nunca visto. Boyana y Músicos del Chaco, la gente sabe. Vamos a los partidos del día domingo. Pastoreo Tempetare será a las 10 de la mañana el domingo. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff. El éxito de la albirroja comienza hoy. Con el apoyo a las inferiores, apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Mil empeños, 20 reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. El día domingo igualmente Martín Ledesma ante Carapeguá Intermedia. Esto 10 de la mañana, Martín Ledesma, Carapeguá el domingo. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots, mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Valimí. Acceso a Surcas y Perpetuo Socorro Niembú. Con Yetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Yetur, la SUV más espaciosa, con sorprendente tecnología desde $16.990. Conoce más en @YeturPY. El lunes, los siguientes duelos en la intermedia. San Lorenzo Independiente será a las 17 en cancha de San Lorenzo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Más respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Estudian en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 0981-434-732. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Guaireña Recoleta juegan el lunes a las 19:30 en Villarrica. Ya mismo el clarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Jordi. No te olvides el auténtico choriqueso Jordi para acompañar los mejores momentos. Jordi Big con la garantía de la cooperativa Jordi Serra. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentir el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Copetrol te ofrece los mejores precios en combustible. Supra aditivada 6.640 guaraníes. Diesel Go aditivado 7.740 guaraníes. Llena tu tanque de la calidad que ya conoces. Copetrol, vamos. Saludos al querido Eusebio Papi Ferriol. ¿Está enfermito? Saluda a toda la familia. Eusebio Papi Ferriol. Años en Canal 9. Años en Canal 9. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Con él fue la inauguración de la Dominican Cerro cuando iba con el Stroner, con la entrevista, él sabe. Él es la camarógrafo. Que vos te ibas a subir a... Me subí luego, cara a cara con el Stroner. No, estuvimos cara a cara, mano a mano con el Stroner. O sea, lo que pasó.
¿Qué es lo que el Stroessner me dijo? No. Eso no. Lo Para que digo, nada. ¿Cómo no? Yo voy, entro acá. Y ahí, papi, Ferriol. Atrás tuyo. Acá para firmar. Vamos, le dije. Ahí, ¿quién estaba? Y Stroessner. Conrado Papalardo, ahí. Ahí. Acá estaba Stroessner. Decirle nada que venga más hacia acá. ¿Por qué me Ferrer, Gustavito? Usted que ya tiene que tener. Le hace bullying. Sí, acá estaba Conrado, acá entro yo. Acá está Stroessner. Acá. 3 de noviembre. ¿Vos a hablar de Stroessner, vos? No, yo Bueno, no me... listo. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, Control Los Duar. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Vení a Bristol y aprovechar los precios imbatibles para papá. Hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Yo voy acá, Calvis, acá, el pasillo. Acá. ¿Usted te conté ya? Y ahí donde Stroessner me dice lo que me dice. ¿Qué me dijo Stroessner? ¿Cómo? ¿Qué dice mi general? Digo Dice, que le responde a tu general. No a tu general. No, parece que no entiende. Él dice general Stroessner. Sí, te pregunto a vos, ¿no es tu general Stroessner? No, nunca, jamás. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas. Tráelo a Erimark y maximizarlo con los mejores accesorios de las marcas Keiko, Santempo, Citroën y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. ¿Para qué? Que yo nací en Ciudad del Este ya, no era más Puerto Presidente Stroessner. José Coafre lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participás del sorteo para 2 personas, todo pago. Si sos cliente fiel, duplicamos tus cupones presentando tu tarjeta. Sorteo 20 de junio, José Coafre creando tendencias. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Ambareque, Petey, Tahuá, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Esto no es política. Esta es una entrevista que era presidente de la República. ¿Qué me dijo Stroessner a mí? No sé. Él se levanta. Yo estoy inventando. No. Viene al caso que papi era camarógrafo, papi. El mejor amigo de un colorado es otro colorado. Sabias palabras del general Alfredo Stroessner. ¿El que habla quién es? Espera. ¿Qué es lo que dice? No es Castro. Brillante. Víctor Castro, el papá de César Castro. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Pásate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Víctor Castro, ¿vos le conocés? Víctor Castro. Sí, llegué a conocerle. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea, pollos amanecer de Granjeros Campo 9, Automóviles Supli está en la Expo Taller Mecánica de la Puente de Shopping de Salema, premios para los visitantes de nuestro stand, capacitación técnica para mecánicos, sorteo de premios, 12, 13 y 14 de junio. Ahora a través de Banco puedes cargar tu billetera Tigo Money desde cualquier banco o entidad financiera a través de una transferencia. Si tenés Tigo Money también puedes transferir a cualquier entidad. Banco crece desde la raíz. Yo no jugué al fútbol, ¿a quién lo voy a enviar? A Mili Brites. Pero no tiene la culpa. Yo le agradezco todo su concepto. Ahí yo fui jugador de fútbol en Cerro. Darío Velardo gana la arriba, ¿Y quiénes están ahí? Mira, periodista vestido de futbolista, será. Qué linda foto. ¿Quién es? Víctor Peche está ahí, ¿no? Y Peche, Peche está abajo. El fútbol que nunca vio. Y está querido Carlos Gómez. Carlos Gómez, yo era puntero derecho. ¿El Luque también era? Al portero derecho yo. Acá está Pechi. ¿Qué equipo es? Ya te digo, periodista vestido de futbolista. Un nombre, imagínate. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar en la Serrana. En Concasa empecé tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Me imagino que el capitán de ese equipo era Pechi, ¿no? El capitán fui yo. Ah, Víctor Manuel Pechi con toda la gloria acumulada. El capitán ¿Qué? De ese equipo que el fútbol que nunca vio fue el que te habla. Este domingo 1.850 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.800 millones en el poderoso, salen 5 iPhone 15 Pro y una Mitsubishi Tritón del año. CNT, el poder de cambiar está en tus manos de por Emoy. Yo no era capitán, está Carlos María Franco y está Juan Carlos Romero.
Se pone el brazalete Carlos María, de capitán, y ahí que le dice Lauro, Juan Carlos, ¿quién te dijo que vos sos capitán? Yo estoy parado acá, y pudo haber sido otro, y entonces a mí me dice, ahora sos el capitán. Yo ligué de rebote. Yo nunca fui jurado quizás, pero vos tampoco nunca fuiste participante, ni bailarín, ni artista. No necesito yo ser bailarín para ser jurado. Okay. Arturo Rubín nunca jugó fútbol y es el mejor periodista deportivo del país. ¿Le vas a objetar a él eso? Wow. Muchísimas gracias, Mili. Gracias. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293. Desde los Viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. El famoso Tarciso. Tarciso. Este es el famoso Tarciso en Canal 13. Ahí está Tarciso. Sí, Tarciso contigo y con Julio. Está Julio, está don Fernando Casenave, Julio y Julio del Puerto. Tarciso, el interminable. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Energy Gas. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor, para disfrutar en familia. Elegí Jugo Suco. Terminamos, ¿no, César y Fran? Yo no pasé la prueba en cero no basquetbol. Bebeto era el técnico. Y éramos 2000 por ahí. 1000 para... No pasé. No fui elegido. Y su Seguros Chaco, Mariscal Pescas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600, y su Seguros Chaco. 1344. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Se acerca el tan esperado fin de, qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia con un rico choripán, ¿sabes cuál? Chorizo parrillero, pizza, probaste, ¿te gusta? La familia de Rubín hablaba de fútbol cuando eran chicos. Humberto fue arquero del Club Guaraní, con Eliseo y Fran y con Antonio y Fran, pero con una anécdota muy singular. Franco era el 9 de Guaraní. Cuando Humberto va a Montevideo, Franco, el 9 de Guaraní, hay que ver el año y van a buscar el 9 de Guaraní. Le dice Humberto va a buscar trabajo. Tenía 16 años, 17. Cuarta común se llamaba en aquel entonces, me parece. Le dice Franco, eran sus compañeros, eran Eliseo y Antonio y Fran. Pero Humberto era un arquero, no de los... Un arquero. No era lo fuerte. Y va y practica en Rampla o en... Fue y practicó con Franco en un club uruguayo. Yo ya conté la historia. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Teléfono 021-634-544. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. El pack por tiene etiqueta negra de 1 litro y viene con un jugo Pomelo Frutti que agregas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Gómez y Par. Personas interesadas desde los 7 años de edad, bases y condiciones en gomezipar.co.pe. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y sucursales. Gran feria de ventas a precio de remate. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. La vida es como un partido y cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Mi cariño para la familia Liceo, de Antonio y Fran, y mi respeto, mi cariño. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Otra historia más que va a quedar en suspenso. ¿Cuál? Y una de las tantas, esta. Yo te estoy contando Humberto Franco, ¿y qué pasó? Franco le llevó. ¿Y qué pasó? Lloviznaba, hacía frío.
El regalo ideal para papá está en Electroban, celular Samsung A15 a 15 cuotas de 220.000 guaraníes. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Con el trabajo remixado, como siempre, del Messi de la consola, Gustavito Sánchez, en homenaje a Libertad Campeón. Fútbol a lo grande. Yo sé que he recorrido muchas canchas y muchas veces mi peso por favor. También llevo descenso en el alma. Pelota para medio buscando Caballero, pelota sobre la izquierda para Lucas, Sanabria mandó para Pinoza, la pelota larga para Iván, cerró Cáceres, la pelota por el medio fue Saúl Salcedo, Levi no llega, tiene Iván, juega al medio, pelota a la derecha, Piqui se mete Lescano con la pelota, Lescano al largo, le va a pegar, Lescano se aproxima, le va a pegar de zurda, tiró, gol, 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 gol. Para vencer a Espínola. ¿Con qué tranquilidad? ¿Con qué seguridad Rubén Lescano inaugura el Lescano de Libertad? Lo hizo Rubén Lescano. Y están ahí los hinchas festejando el aplauso para Rubén Lescano. Libertad gana 1-0. Se aproximó al área. No pudo Richard Rutillo tenerlo por bajo y al fondo. Y gana Libertad por 1-0. Gana Libertad por 1-0. Se siente el tricampeonato. Se siente el tricampeonato. Lo hizo Rubén Lescano. Libertad 1, Olimpia 0. Firmó Rubén Lescano. Determinación, no hay gambeta por el medio, solo conducción y el convencimiento. La fe parecía que le iba a pegar, pero vio que estaba lejos, que no había oposición. Saca el físico Richard, saca el físico Franco que no quiere tocarlo. Busca la mejor ubicación para sacar su remate. No salen a achicar los centrales. Ni Salcedo y sobre todo Benítez, metido en el área. Vaya a saber por qué. Y eso lo aprovecha el chico de Libertad. Lescano con remate cruzado a ras del piso. Se tira Espínola pero no llega. Libertad, el bicampeón del fútbol paraguayo, busca el tri, comienza a acariciar el tri, gana en Sajonia. Libertad 1, Olimpia 0. Libertad del Paraguay, sos el club de mis amores, esta barra y jugadores no tienen comparación. Hola, lo grande. Se juega para el segundo de Libertad, colocó el remate, tiró, gol, 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 gol.
Tacuara Cardoso como le dio al palo izquierdo. Vino la hinchada liberteña. El segundo gol para el tricampeonato. Libertad, así como están las cosas, campeón de la apertura. Viene de ganar los 2 títulos el año pasado. Apertura y clausura. Le suma este, tricampeón. ¿Quién iba hacia atrás? 2021 campeón de la apertura. 2022 campeón de la apertura. Y esto suma y sigue. Su título 25 de Libertad. ¡Qué serio! Firmó Tacuara al poste izquierdo. Libertad consolida la victoria. El título de la apertura. El mejor del campeonato. Libertad le gana a Olimpia 2 goles contra 0. Tacuara el segundo de Libertad. Vibra su hinchada, como no. Mejor del campeonato de Libertad. Gana 2 goles contra 0. Libertad campeón. Por eso es club de los grandes. El deporte de Paraguay. Monumental. Hace algún tiempo atrás que se quiere ir del fútbol. Renueva cada semestre. Voy a seguir 6 meses más. Esa es su explicación. Ya está engordando el ganado en el Chaco. Ya tiene su vida para el futuro. Pero le gusta estar en un campo de juego, pero no se anima a tomar compromisos de un año. 6 meses a 6 meses. Así va haciendo su historia un goleador auténtico. Allá cuando comenzaba decían que era torpe. Sobresalió en el fútbol de Argentina. Rompió en Portugal. Jugó en la selección. Lo quisimos y los odiamos. Pero él sigue vigente, superando etapas y haciendo goles. Algunos basados en la torpeza, pero goles al fin. Hoy una delicia de la pegada. Para callar a aquellos detractores, por encima de la barrera, 25, 26 metros de distancia. Golazo en una final. Para darle tranquilidad para el tricampeonato. Tacuara Cardoso, más de 100 goles en el fútbol paraguayo. Tacuara Cardoso pone Libertad 2, Olimpia 0. Aquí va la Legión Deportiva, empeñosa su afán triunfador. Aquí va siempre más decidida a luchar con tesón y valor. Y en la lucha entusiasta y paciente, cada día conquista un laurel que demuestra la justa valiente que evoca impaciente triunfar con pasión. Libertad, Legión triunfante, siempre adelante, siempre mejor. Marca de Vareiro con el toque para Tacuara, devolución para Vareiro, picó sobre la izquierda, se mete Ale Silva, velocidad, Tacuara, Silva, Ale, tercero, sí, dejó Vareiro, tiró, gol. Poniendo el tercero del partido, a poco del final. Libertad 1, 2, 3, tricampeón, 3 goles en la noche de Olimpia. El demonio Vareiro poniendo el tercero. Y así Libertad asegura la victoria. Tacuara Cardoso lo vio a Ale Silva. Media luna tuya, le dijo a Vareiro, en el que no el pillo Espínola. Y aquí Libertad, con el grito de su público, con el tricampeonato. Y el demonio, Antonio, el demonio Vareiro el tercero, Libertad 3, Olimpia 1, el tri más que asegurado, lo festeja Libertad. Libertad, siempre aguerridos y decididos para triunfar. El fútbol no pide cédula de identidad. Los 3 protagonistas están por los 100 años. Tacuara, el interminable que aguanta, que inicia la contra. Ale Silva hace un cambio de ritmo con lo poco que le queda en lo físico. Y después habilita 3-1. Libertad tricampeón. Más agua.
título número 25 de Libertad. Cuando ya empiezan los cánticos, cuando ya llega el momento cumbre, cuando cerramos el torneo Apertura 2024 con la entrega del título de campeón. Ahora le dan la Copa Tacuara, el momento cumbre. Eleva el trofeo, saltos de los jugadores, alegría máxima. Otro campeonato más para Libertad, aplaude el público, toda esa alegría por esta estrella número 25 para la institución Humarela.